Ok, pues ya andamos. Por supuesto que sí. Totalmente en vivo. Y pues, ¿qué tal? ¿Cómo estamos el día de hoy? Puta, la verdad es que me siento un poco despeinado, pero creo que me sienta bien incluso así tener el estilo del cabello despeinado. Y es que también teniendo el cabello rizado no es que se pueda como que peinar así de una forma como si lo fuera cabello lacio, por ejemplo. Entonces, básicamente en general se podría decir incluso considerar de que el cabello rizado realmente no se peina. Pero a lo que me refiero es a que me sentiría un poco más despeinado de lo normal tal vez. Pero, parece que no me queda mal. ¿Qué tal, Jason? ¿Cómo va todo, mi bro? ¿Y qué tal te fue en tu examen? O bueno, ¿qué tal crees que te fue? Porque no creo que te entreguen los resultados de inmediato, ¿verdad? Entonces, pues, a ver qué tal te fue. Pero esperemos que todo bastante bien, pues, ¿no? Porque si no, puta madre, te van a dar tal vez tremendo castigo, hermano. Y pues tal cual. Como dice el título, vamos a jugar el Personita 4, que, por ejemplo, tenía pensado jugar otra cosa. Pero dije, vamos a hacer de una vez lo que vendría a ser el viaje de excursión de los muchachones, ¿verdad? Porque eso era lo que teníamos que ver el día de ayer y para serles sincero, yo también me quedé con las ganas de ver el viaje de excursión que se supone que se iban a una isla y tal. Entonces, me dio bastante curiosidad. Y también por el hecho de que, pues, es un evento sumamente, bueno, no es tan largo. En el juego mencionan que nada más dura 2 días máximo, ¿verdad? Entonces, y bueno, también porque tengo muchas ganas de saber qué carajos o cuándo es que comienza el siguiente arco, men. No me jodas. Porque ya hemos estado leveleando y leveleando y leveleando. Necesitamos subir el coraje, eso sí, ¿verdad? Para poder interactuar con Naoto. Pero pues fuera de eso, la verdad es que tendríamos que esperar, supongo, un poquito más después de este evento que tenemos en el juego, ¿verdad? Dice, pensé que me iban a romper la cola, pero para este parcial me veo fino, para un 7 u 8. ¿Cuál es la nota más máxima que tienen ustedes, Jason? Es hasta el 10 máximo. Dice, tuvo más fácil de lo que depende, tal vez. Solo que no me dio tiempo para terminar el último ejercicio. Ah, entonces no estuvo tan fácil si es que no te dio tiempo para terminar un ejercicio incluso. Lo max es 10. Oh, ok, lo máximo es 10 puntos. Entonces, un 7 u 8 de 10, que pues no está para nada mal, ¿verdad? Aunque, repito, o sea, si hubiese estado muy fácil, le hubieses terminado todos los ejercicios, pues, ¿no? Tal vez hubieses compensado ahí esforzándote o estudiando un poquito más para que no te tardes demasiado de repente en los ejercicios, ¿no? Pero al menos no estuvo tan mal, que es lo que importa ahora. Pero por supuesto que está para considerar todos estos puntos, ¿verdad? En los que no te fue del todo bien esta vez, para que los apliques a la siguiente, claro. Y pues ya. Y pues ya está. Tengo muchas ganas de seguir jugando, la verdad. Y pues como lo mencionaba, ya quisiera que el siguiente arco empiece. Entonces es por eso que el día de hoy también estamos jugando Personita 4. De nuevo, ¿verdad? Y bueno, entonces pues vamos allá. Vamos a cambiarnos de aquí. Efectivamente. De escena, ¿no? Dice, yo nunca he estudiado. Ya, bueno, entonces, pero depende de ti, pues, ¿no, Jason? Si no tienes demasiada costumbre estudiando, pues al menos un repaso breve y así, ¿no? De repente. Pero ya depende de ti, claro está. Ok, a ver. Pa, para.
A ver, que por cierto, he cambiado un poquito el ángulo de la cámara web, ¿verdad? El frame que normalmente tenemos puede que esté un poquito diferente, pero creo que encontré el equilibrio perfecto en este frame, porque antes sentía que esta parte, lo que cubre toda mi cama, ¿verdad? Era como que un elemento demasiado fuerte como para que cubriese tanto espacio. Entonces siento que moviendo un poco el ángulo he logrado ese equilibrio que quería, ¿no? Pero de todas formas, voy a ver si es que hago unos cambios por acá, ¿verdad? Para que no se sienta como que un elemento demasiado fuerte, al menos en este frame, pues, ¿no? Y yo también aplicando un poquito de conocimiento, sí, por supuesto, poquito de conocimiento que tengo de fotografía para vernos mucho mejor, ¿no? En cuanto a importancia de elementos, y por supuesto que lo más importante de todos estos elementos que se ve ahora mismo en pantalla, pues soy yo. En esta otra escena, el elemento más importante, por supuesto que es el juego, ¿no? Entonces, de todas formas, para que la atención no se vaya demasiado a otros lugares que no son tan importantes, pues por supuesto, es el reajuste del ángulo que yo estaba viendo, ¿no? Y espero que se vea de fruta Mauser. Dice, yo nunca... Ah, no, ya lo había leído. Vale. Ok. No dije que fuera fácil. Fue más fácil de lo que pensé. Ah, ok, vale. Entonces, pude haber leído mal por ahí. Es que también, mira, como he cambiado un poquito el ángulo de la cámara, ahora estoy un poquito más lejos de mi PC, ¿verdad? Entonces, se me hace un poquito difícil incluso leer el chat porque no lo tengo tan cerca. Pero, dale, entonces, puede que no haya leído del todo bien, pues, ¿no? Oh, mira, me acaban de decir, sale su basket. No, pero ya estamos streameando, pues, ¿no? Ni cagando, voy a dejar el stream así nada más porque apenas. Y es que también, si me hubiesen avisado más temprano, hubiese salido. Pero de hecho, vamos a escribirle aquí a mi amigo, que me dijo, sale su basket. Para mañana, pues, ¿no? Mañana sí. Ok, le respondo. Ahorita no creo, mano. Mañana sí llego, ¿no? Signs of love overshadowed by dreams. Baby, don't worry, cause you ain't alone. Only time. Dreams pass through. Ok. Entonces, pues, ¿en qué me quedé? Ah, sí es cierto, nada más tengo que ir aquí, ¿verdad? Tengo que ir aquí básicamente a la cama, al futón, a dormir de una vez, porque aunque quisiera, el juego no me va a dejar hacer otra cosa. Pero, a ver, de repente puedo aprovechar aquí para recogerlas. Ah, mira, sí se puede, genial. Creí que el juego no me dejaría porque, pues, no me deja salir hacia afuera porque según tengo que alistarme para el viaje de excursión, etcétera. Y pues, sí me dejó. Tiene buena pinta, es un cultivo impresionante, lo digo en serio. Ok, son los mismos diálogos, se podría decir incluso de siempre, ¿no? Y ahora que voy a plantar, la verdad es que no tengo idea, hermano. Vamos a ponerlo tomate tal vez. Signs of love. Well. Qué tiempo sin hacer nada de esto. You ain't alone. I'm excited to see them. Ok. Ok, lo siguiente pues sería nada más la secuencia que falta. Y pues eso sería todo. El viaje escolar empieza mañana. Deberías irte a dormir pronto para estar en condiciones. Sí, vamos para allá. Oh, pero ¿de repente puedo interactuar con la refri? Oh, bueno, no hay nada con lo que interactuar, supongo. Creo que este siguiente arco lo están haciendo largo de más, ¿eh? De repente...
no administraron del todo bien el contenido del juego, por eso esta sección les está quedando mucho más extensa además por alguna razón. A ver. Vas a pasar 3 días y 2 noches en la isla Puerto Tatsumi. Que por cierto, Kanji también se llama así, ¿verdad? Es su apellido, Tatsumi. Aunque no lo recuerdo. Instituto Gekogan. Ah, Gekokan. Frente a la entrada. ¡A la verga! ¿Tan rápido llegamos? Oye, esta es la canción del Persona 3. Lo recuerdo porque lo poco que jugué en la versión portable, pues esta es la canción prácticamente del día a día, ¿no? Y por lo que había dicho Jason, esta de repente también es la misma escuela del Persona 3. Dice... ¡A la verga! ¿Qué es este sitio? Este Insti es enorme. Oye, que por cierto, súper anticlimático, ¿verdad? Es muy anticlimático que estando nosotros en nuestra casa, nada más despertando, no haya ni siquiera una cinemática de juntarnos con todos en el instituto y la gente subiéndose en el avión o en el bus, ¿no? O en el barco, porque es una isla. O sea, nada más nos teletransportan al lugar este y ya. Dice, ahí está mi niña, ¿cuánto ha crecido? No recuerdo de los personajes casi de Persona 3. ¿Cómo se llama? Pero la música sí lo recuerdo, pues, ¿no? Es la música básicamente del día a día que está sonando la mayor parte del juego, ¿no? Dice, un momento, si no podemos ganarles en tamaño, estamos arreglados. Well, next I will explain about our fine educational institution and the reasons for its establishment. Bueno, a continuación les contaré más sobre nuestra institución educativa y la razón por la que se levantó, o sea, por la cual se creó, pues, ¿no? I'd like to start with a proverb. If a job's worth doing, it's worth doing well. Ok. Is this principal in love with his own voice or what? De repente sí, parece que la emplea bastante bien. Chie, he'll hear you. Our school is closed today, but because of this rare opportunity for cultural exchange... El instituto está cerrado hoy, pero dada esta gran oportunidad para hacer un intercambio cultural... Some of our students will walk you through these halls. Halls. First, though, a student body representative will say a few words. Ok. Thank you, principal. Estudiante de aspecto inteligente. Tiene una frentota, por cierto. Es lo primero que me di cuenta, hermano. Y sí, me imagino que debe ser el mismo instituto del Persona 3, ¿no? Tiene ese emblema, lo reconozco, ¿verdad? Y me imagino que es el mismo. Que por cierto, está la musiquita aquí y escucho al rapero este de fondo que dice Yeah cada 5 segundos. Gracias, señor director, dice. Welcome to Gekkoukan High School. Gekkoukan High School, ok. My name is Chihiro Fushimi. Ajá. I'm a third-year student and the student council president here at Gekkoukan. Ah, mira, está a punto de graduarse incluso. It's an honor to meet you all today. Ok. Holy crap, that girl's unbelievable. Pues sí, está bonita, efectivamente. Yeah, you're right. She is cute. I gotta say,
She's the most bewitching, bespectacled beauty I've ever beheld. Supongo que no me podía esperar más de Yosuke siendo tremendo pajero, por supuesto. Tenía que ser el primero en resaltar este detalle, ¿verdad? He de decir que es la chica con gafas más bonita que he visto nunca. Algo así diría Yosuke, ¿no? Yeah. La música esta de frente, ¿no? Con el bro rapeando de vez en cuando. Es que recuerdo también que la música de Persona 3 tenía como que muchos elementos de rap. De hecho, la música de combate también tiene lo mismo. Supongo que debe ser así en todo el juego, ¿no? Pero como no he jugado todo el juego, pues no tengo idea. Pero sí, cuando nos toque jugar, por supuesto, Persona 3 Reload, ¿no? Ahí vamos a... Guys, stop overreacting. Ahí nos vamos a dar cuenta si es que sí o no. Pero me imagino que sí, pues, ¿no? This is the first time our school has invited another student body for a true cultural exchange. Ok. To learn about others is to learn about oneself and is the first step on the road to self-betterment. This I believe. Ok. To ensure a worthwhile experience for each and every one of you, we will do our best to help you accomplish that. Ya. So let us enjoy our time together. Thank you very much. Ok, listo. Dice, le voy a bajar todos los dientes a Yosuke por hablar así de mi niña. No, es que con Yosuke no te puedes esperar demasiado, hermano. Ya sabes cómo de pajero que es. Y ahí siempre lo segundea Kanji, pues, ¿no? She beat me in every category. Ah. Bueno, no sabemos si la flaquita esta sabe pelear, pues, ¿no? Que por cierto ya mencionaron su nombre, pero no me acuerdo. Creo que sí mencionó su nombre, ¿no? No me acuerdo cuál era ya. All right. Everyone get into groups with your classmates. Ok. Oh no. Ah, es Chihiro, dice Fushimi. Ok. Su retrato se me hace un poco intrigante. De repente es más que... O sea, es sobre todo porque su frente es muy amplia, ¿no? Y su cabello es muy lacio al mismo tiempo. Lo cual hace que resalte muchísimo más, no solamente la forma del cráneo de la cabeza, sino que también, por supuesto, ¿no? El área frontal. Dice Chihiri. Ahí dice Chihiro. Pero es lo mismo prácticamente. Es lo mismo. A ver. Excuse me, could I bother you for a moment? Dice Chihiri XD. Quise escribir Chidori. Supongo que rima, ¿no? Dice, disculpen, ¿puedo hablar con ustedes un momento? A ver, ¿qué necesita? This is today's schedule for everyone. Could you hand it out later, please? Ok, el itinerario, ¿no? Ajá. Ok, listo. I forgot to do it myself. Ah, supongo que puede pasar. Sorry to be so disorganized. And you all came so far. No te preocupes. Todo bien. Thank you. In fact, I didn't write the speech on my own. Ok. One of the former student council presidents helped me. Ya. She was the president my first year here, and she was amazing. I always looked up to her. Ok. I should call her later and tell her the speech was a success. Oh, I'm sorry. Listen to me going on and on about myself. I have to stop babbling when I get nervous. Ok. Your group is scheduled for a special lecture soon. The classroom is on the second floor.
Ok, realmente no sé qué decir. Creo que está hablando demasiado. I have some arrangements to make with your student council, so please excuse me. Ok. Did I just hear her say special lecture? De repente se refiere a que pues va a ser un tipo de clase nada más exclusiva para nosotros que estamos de visita por acá, pues, ¿no? Pero pues quién sabe a qué se refiere exactamente. You came all this way to be lectured? Pero eso es justo lo que había dicho el profesor, que no... Justo como era un día en que se supone que no iba a estar abierto el instituto, nada más porque nosotros estamos aquí es que han abierto. Entonces, pues, obviamente que no iba a ser solamente o puramente el viaje sobre ocio, pues, ¿no? Eso es justo lo que mencionó el profesor, pero bueno. Let's see, our class is... It's being taught by someone named Mr. Edagawa. The lecture's about Kabbalah. ¿Cabala? No tengo idea que sea Cabala. Kaba what? You don't know? It's a casino. ¿Un casino? Supongo que nunca lo sabría tampoco. So, when's our free period? We don't get one. Oh, ni siquiera tienen un rato libre. What the fuck? Supongo que sí, efectivamente va a ser 100% viaje de estudios nada más. Aunque sería un poco extraño porque pues de todas formas tendrían que tener como que un momento, ¿no? Para nada más relajarse y tal. We have classes all through today. Tonight and tomorrow we'll be staying at a hotel. Ok. Ahora que recuerdo, Jason, esta isla donde se supone que están los estudiantes, ¿verdad? Sus dormitorios. No recuerdo si es que habían mencionado de que era como que un tipo de cárcel. Y que después se hizo como que un instituto, ¿no? No lo recuerdo, la verdad, pero por alguna razón se me vino ese recuerdo de que según habían mencionado que era una cárcel. Aunque pueden ser recuerdos creados nada más, pero es que la verdad no recuerdo del todo. Fue hace muchísimo, de hecho. Tendremos clases todo el día. Esta noche y mañana nos quedaremos en el hotel. We'll have free time tomorrow and the day after until we leave at noon. Mira, entonces mañana tendrán un poco de ocio entonces. You gotta be kidding me. Come on, guys. Let's focus on our studies for now, so we can enjoy our free time later. Ok. A ver. ¿Qué ojos tiene ese profe? Dice, profesor Edogawa, bienvenidos, es un placer conocerlos. Un encuentro es el comienzo de una expedida, el alfa y el omega. Ok, metáforas. Me llamo Edogawa y les acompañaré en este periodo. ¿Vienen todos del Instituto Yasogami? ¿No? Un instituto con muchos dioses. Había pensado en darles una clase sobre la filosofía cábala, pero tengo una mejor idea. Dado que hoy los he conocido, les contaré una historia sobre despedidas. Podría decirse que esta es la historia sobre maldiciones más antigua de Japón. Supongo que ya conoces los dioses que crearon este país, ¿verdad? Pues yo no tengo ni puta idea, hermano. Se trata del dios Izanagi. Mira, están hablando del nombre de mi persona, literal. Y la diosa Izanami. Ok. Se llevaban de maravilla.
Pero un día Izanami murió al dar a luz a Kagutsuchi, el dios del fuego. Izanagi, devastado por la tragedia, partió a la tierra de los muertos para traer a Izanami de vuelta. A la verga, como en Dante's Inferno. Yomi, el oscuro inframundo. Allí, Izanagi le pidió a Izanami, ahora una moradora de esa tierra de sombras, que regresara con él a la superficie. La diosa respondió que lo negociara con el dios del inframundo y le pidió a Izanagi que la esperara. Sin embargo, Izanagi tenía curiosidad por saber qué pasaba. Así que rompió su promesa y prendió fuego a su peine para poder ver. Entonces vio a la diosa Izanami, cuyo cuerpo estaba ahora cubierto de porquería y gusanos. Aterrorizado, Izanagi huyó, lo cual enfureció a Izanami, que fue tras él. Tras esquivar a los muchos demonios que lo perseguían, Izanagi llegó a Yomotsu Hirasaka, la entrada del inframundo. Colocó una gran roca como barrera entre los dos mundos y salió ileso. Cuando la enfurecida diosa llegó a la roca, él se despidió de ella. Mierda, ya me perdí en la historia, huevón. Mucho texto, hermano. Si de por sí el juego es mucho texto, ya me perdí demasiado en este cuento. Es la maldición conocida como Kotodo. Ajá. ¿Las maldiciones engendran maldiciones? Pues sí. ¿No? E Izanami le dijo al dios: si vas a tratarme así, mataré cada día a 1000 humanos en tu mundo. Supongo que ahora puedo identificarme con Yosuke, ¿verdad? Sí, es que ya me he perdido de hace rato. Demasiado texto. Izanagi, lamentando que el vínculo que los unía se hubiera roto, dijo: si es así, yo daré a luz a 1500 cada día. Cuando mueren 1000 personas, nacen 10.000. Esa es la maldición de este país. Puede que muchos de ustedes conocieran ya esta famosa historia. Ah, de repente. Nada, para nada, de hecho. Ahora, la etimología. Izanagi y Izanami son el origen de la palabra Izanau, que significa invitar. Ok. Me encantaría que aceptaran esta historia como una invitación a adquirir más conocimientos. Pues qué te voy a decir, hermano, la verdad es que me dio un culo de hueva esa historia, sinceramente. Y pues sí, Yosuke tiene razón, que se acabe esta mierda de una vez. Eso me recuerda que en los viejos tiempos la gente se tomaba esta historia en serio. Bueno, precisamente, ¿no? Entonces, cosas como encender una hoguera por la noche y tirar peines eran tabú. Ajá. Por cierto, en el santuario Hano no Iwaya está la tumba por la que se dice que Izanami descendió al inframundo. Que dice: me la pela tu historia, no me ayudará a encontrar trabajo. A menos que trabajes en un museo, a menos que trabajes siendo historiador, ¿no? O sea, como que cosas muy, muy en específicas, ¿no? Pero sí, es que el profe me perdió en los primeros minutos, hermano. O sea, ¿qué onda con tu historia, con palabras incluso? Que por supuesto es una historia tradicional japonesa, ¿verdad? Y por supuesto que debe tener sí o sí palabras muy muy antiguas, pero de todas formas, hermano. ¿Cómo se nota, verdad, Jason, que este juego más que todo está apuntado para el público japonés, pues, ¿no? Porque, o sea, creo que cuando se trata de globalizar de alguna u otra forma tu juego, tu producto, tu producción, lo que sea, pues creo que estas secciones que tienen que ver especialmente con Japón pudieron cambiarlas por más cultura general occidental, pues, ¿no? Pero, pues, de todas formas, en Persona 4 todavía la franquicia Persona era muy de nicho, ¿no? Y pues jamás hubiesen pensado probablemente
de que Persona 5 iba a ser tan, pero tan grande y viral y influencial que, ¿cómo se llama? O de repente sí lo veían de esa forma, porque Persona 5 es como que muy globalizado. O sea, no se centra tanto en Japón, ¿no? Y una de las pruebas es que el juego, por supuesto, se dé en Tokio y que una de las protagonistas no sea puramente japonesa, ¿verdad? Que sea mitad japonesa y mitad que era Anne. Creo que era mitad estadounidense, si no me equivoco, ¿verdad? Anne es japonesa estadounidense. Entonces, por supuesto, ¿no? De hecho, aunque en Persona 5 de todas formas hay preguntas que tienen que ver exclusivamente con la cultura japonesa, no lo habían tal vez tanto como en este juego, ¿verdad? Dice, Dante defendiendo por el infierno. Está tan bueno, tan buen libro que le sacaron un juego. Es tan buen juego que le sacaron anime. Efectivamente, puta madre. Es que, ¿cómo se llama? No, me quedé sin qué decir, la verdad. Creo que se me fue el pensamiento que tenía. ¿Qué dice? Creo que Anne era escocesa, ¿no? No estoy seguro, ¿eh? O sea, yo por eso primero al principio estaba como que dudando un poquito de decir de dónde era Anne. Pero creo que es de Estados Unidos. Y lo primero que estaba pensando era en Europa. Pero creo que Anne es de Estados Unidos. Si es que no mal recuerdo, ¿no? Creo que sí. Dice, a ver, vamos a seguir leyendo, pues, ¿no? Su historia cultural de aquí del profe. Dice, hoy en día la gente la decora con flores cuando se celebra un festival cerca. Puede que sea solo una ceremonia, pero todo el mundo quiere que quede precioso. Como cualquier celebración tradicional, ¿verdad? Así muestran su consideración por la diosa, que puede que se sienta preciosa también. Que por cierto, recuerdo este salón de clases, es el mismo salón de clases del Persona 3, ¿no? Y creo que cuando conoces el salón de clases de Persona 3 por primera vez, debí haber jugado unas 2 o 3 horitas. Hice lo que vendría siendo el dungeon, los pisos. Y habré llegado como hasta el piso 5 y 7 y ahí lo dejé. Anda, ¿ya es la hora? Parece que me he enrollado un poco. No, demasiado, hermano, incluso. Ok. Has logrado sobrevivir a la larga clase de la excursión. No, es que sobrevivir es poco, hermano. La verdad es que andaba totalmente ido. ¿Qué dice? Creo que sí era estadounidense. Y me habré confundido con algún diálogo que decía que vivió en Escocia. Sí, de repente, o sea, en Persona 5, siendo que hay un montón de datos por absolutamente todas partes, se te pueden confundir los recuerdos, ¿verdad? Dice Wonder SMK. Hola. ¿Qué tal, Vivero? ¿Cómo va todo? Andamos aquí jugando al Peruanito 4, o sea, al Persona 4 Golden, ¿verdad? Y pues no me pueden funar por llamarle el Peruanito 4, porque pues yo soy de aquí de Perú. Si me puedes ver bien, soy marrón. ¿Verdad? Y pues no te preocupes por las funas. Al menos si te funan a ti, yo tanqueo. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, mi bro? ¿Qué tal va tu día? Que por cierto dice, más tarde aquella noche frente al hotel. ¡A la verga, al hotel! ¡Yeah! Alrighty, here we are. The Seaside Clamshell Inn. La voz de la profesora es tan innecesariamente sensual, ¿no? Es muy como que caricaturizada. Dice, vale, aquí estamos. El hotel costero La Almeja. La Concha.
Porque literal es eso, ¿no? Yeah. Oh, dice 1, 2, 3, 4, come on, y'all. Y algo on the floor escuché que decía el bro, el rapero de la canción. Dice, efectivamente, tanqueamos, pues, ¿verdad, Jason? Dice, Peruanito 4. Efectivamente, es que sí somos el Peruanito 4. Dice, profe, ¿no quiere enseñar un poco más? El escote, porfa. ¿Verdad? Hasta... ¿cómo se llama? El botón que tiene ahí en todo el frente, es literal como esa escena de Spider-Man 2, en el que Peter pues está así, ¿no? En todo el tren para que no se caiga y no se mueran todas las personas de la locomotora. Así está el botón también para que no se separe la camisa, hermano. Ok, nos vamos a quedar acá. Vale. Oye, por cierto, apenas me voy dando cuenta de que no están los protagonistas y que estos bros nada más son randoms. Parece que el grupo empieza a estar algo inquieto. So, what do you think? It was me who found this place. Ok, lo encontraste, ¿vale? ¿Y luego? It just opened not too long Oh. ago. It's got that modern look. And the price was right. Ok, lo abrieron hace poco, dice. Ok, vale. Personally, I think it was an excellent choice. Pues sí, es un hotel nuevo y es moderno, aunque tienes esas bolsas de basura nada más al lado de la entrada, pues puede que sea una buena experiencia. Dice, persona haciendo que los jugadores puedan cumplir su sueño de andar con su profesora. A la verga, sí es cierto, ¿verdad? Al menos ¿cómo se llama? Siempre que alguien menciona ese tema me acuerdo de Kawakami. Y recuerdo que la romancié para el platino. Porque... ¿a quién romancié en el Persona 5? Es que ya me olvidé. A ver, déjenme recapitular un poquito. Yo creo que mi favorita en el Persona 5 era Makoto. O sea, Makoto God. Makoto God, ¿verdad? Me gustaba mucho Ann también. Y... ¿Cómo se llama cómo se llamaba la otra minita esta con el pelo así como que fluffy, como que así ondulado? No me acuerdo cómo se llamaba. Pero por supuesto, Makoto God toda la vida. Dice, sí es cierto, Haru, sí es cierto, ya me acordé que tenía sus padres eran millonarios porque eran dueños de la franquicia esta de las hamburguesas donde Joker va a hacer el reto, pues, ¿no? De tragarte toda la hamburguesa. Pero no, efectivamente. Siempre, toda la vida, Makoto God. Es que creo que también es más algo personal, ¿no? Porque, por ejemplo, en este juego nada más hemos romanceado a Yuki, que pues sería de una u otra forma el equivalente a Makoto, ¿no? En este juego. Dice goloso el Joker. Sí es cierto, ¿no? De hecho, hacer el reto de la hamburguesa también te daba un trofeo. Y fijo lo necesitabas para el platino. Fijo. Entonces, necesitabas un montón de estadística al nivel máximo para hacerlo. Es como en el Aya, pues, ¿no? De este juego. Pero, a ver, ¿verdad, Jason? Creo que nunca te pregunté, ¿verdad? ¿Cuál era tu favorita en el Persona 5? Al menos del elenco favorito. Y Wonder, ¿cuál era tu waifu favorita?
de Persona 5. Dice Haru con más frente que desarrollo. Bueno, sí, se podría decir que también pasa lo mismo con la personaje esta que nos mostraron aquí en el viaje, con Chihiro, ¿no? Ah, también ¿también eres Makoto fan entonces, Wonder? No, pues, de caballero a caballero, déjeme darle la mano. Ay, ay, pero sí, Makoto God es God. Dice, personalmente creo que fue una elección excelente. We're staying here? Pues sí, aquí nos vamos a quedar, dice la profe, y pues, ¿qué podemos hacer, hermano? I mean, the sign says hotel, but... Ajá. It opened recently. Dude, this totally looks like a love. Oh, dice que... ¿un hotel del amor? Ok. You there, don't just stand there. Keep marching in. No, pues no queremos saber qué es lo que va a hacer la profesora ahí adentro, ¿verdad? Que por cierto, los hoteles del amor vendrían siendo algo súper cultural japonés, ¿verdad? Que pues solo se va a una cosa, ¿no? Dice Makoto God, evidentemente, aunque la hermana se hace desear. Sae es muy bonita, ¿eh? Aunque... no sé, se me hizo como que tenía una personalidad así como que con demasiado carácter. Y a mí me gustan un poquito más relajaditas, ¿no? Y es que se supone que también Sae en el juego viene siendo una figura de autoridad, ¿verdad? Aparte de que es abogada, ¿no? Y política, en cierta forma. Pero, bueno, supongo que al menos en mi caso eso fue lo que me pasó, ¿verdad? Oh, y mira, tenemos el Crashito bailando ahí, por supuesto. Y muchísimas gracias, Wonder, por el follow. Dice, ¿cómo se llama? En el 4 apenas lo estoy jugando. Voy en el de Kanji y me está gustando la Marie. Oh, no, es que la Marie es es la minita alternativa por excelencia. Así como lo pudo haber sido también la doctora en Persona 5. No me acuerdo cómo se llama la doctora, de hecho. Se podría decir que la doctora sería la minita con estilo alternativo en Persona 5, pues, ¿no? Vendría siendo su equivalente. O como la gótica, si es que le quieres decir, ¿verdad? Tae Takemi. Ah, es cierto, Tae. Sí. Ajá, efectivamente. ¿Qué dice? Carácter tal y como me gustan. Así me gustan con la personalidad de Marie en el 3 Mitsuru. No, pero, o sea, Marie es más como que... ¿cómo habían dicho Jason el día de ayer que se llamaba este estereotipo de chicas? No me acuerdo ya. Pero es este tipo de chicas agresivas que no saben expresar, ¿verdad? No siendo agresivos. Ah, ahí está, Tsundere. Muchas gracias, Wonder. Efectivamente, o sea... Tae no creo... O digo, Sae no era Tsundere, pues era más que todo... Era la figura de autoridad, pues, ¿no? Aunque, no he jugado Royal, entonces podría ser un poquito diferente en Royal. Dice, yo el 3 no lo he jugado. Mira que estamos en las mismas, Wonder. Yo tampoco he jugado el 3, pero sí lo vamos a jugar, después de jugar Persona 4, de hecho. ¡A la madre! Que por cierto, muchachos, no sé si han visto en Reels de Instagram, pero hay una flaca en Instagram que hace Reels haciendo cosplay de Makoto y... O sea, literal, se ve igualita. Tal vez lo único que le faltaría es que sea un poquito más alta, pero literal, el cosplay que hace... Y no sé si sea peluca o si sea su cabello natural. Como Makoto tiene cabello cortito, ¿no? O sea, se ve literal igual.
pero que muy, muy, muy parecida. Dice, entonces, ¿no conoces a Kazumi? La conozco porque me spoileé, por supuesto. O sea, no me he spoileado la trama ni nada, que por favor, Wonder. Nada de spoilers, porque también después de Persona 3 vamos a jugar Royal, ¿no? Entonces, me he spoileado su existencia nada más. ¿Verdad? Sé que existe, pero no sé nada acerca de la trama como tal y así, ¿no? Dice, ¿qué puedo decir? Me creí con mujeres con carácter y tsunderes, así que... Ah, me crié. Era lo que quisiste describir, supongo, Jason. Así que son mi debilidad, dice. Una que hace cosplay de Makoto y su novio de Joker, que solo conozco a esos. Ah, creo que no, Bueno, no he visto ningún video de esta flaca con un chico que haga cosplay de Joker. Pero, o sea, me salían como que, entre comillas, seguido en los reels de Instagram cuando andaba viendo. Pero, solamente ella. Entonces no sabría decirte si es exactamente ella o no, pero sí, se parecía muchísimo, muchísimo a la flaca. Al final del juego salen los títulos. ¿Cómo los títulos? No, pero por favor, aguántame, hermano. Nada de por favor, nada de spoilers. Te lo pido. A ver, dice, ¿no les parece raro este sitio? Pues a mí se me hizo raro, pero según dicen que parece un hotel del amor. Is there? We don't have these modern hotels in Inaba, so I can't tell. Ah, es que sí es cierto, ¿verdad? Inaba es un pueblito muy rústico. This area is called Shirakawa Boulevard, and it's... It's? That's all right, Rise. I don't think I want to know. No, pero deja que lo diga. Yo no... Yo quería saber, hermano. Voz misteriosa. ¿Ese no es Teddy? Llegas antes de lo que esperaba. Algo así sería esa voz misteriosa de Teddy, ¿no? This is quite the hotel. Y menudo hotelito. If they were to meet me, I wonder, what would the look on Yosuke's face be? Bueno, entonces eso confirma que Teddy también está en el viaje. Dice, qué historia tan innecesaria, no me gustó para nada, fue alargar el juego. Bueno, no sé cómo lo habrán implementado, pero pues Kazumi antes no existía, entonces pues no tengo idea cómo lo podrían haber, ¿cómo se llama? Agregado. Dice, es buena, Rise anda ovulando. No, Rise anda ovulando todo el tiempo, de hecho. Rise todo el tiempo anda ovulando. Y más cuando el prota está cerca. Rise se quiere tirar al prota desde que lo vio, efectivamente. Por alguna razón, ¿verdad? O sea, se le activó un chip nada más después de derrotar al boss de Rise. Se le activó un switch y ya, automáticamente le gusta el prota, ¿no? Si me vieran me pregunto qué cara pondría Yosuke. Who's that? Look, up there. Tenía que aparecer Teddy, supongo. It can't be. ¿Qué dice? Rise se... Ah, sí, chat. No, pero la Rise efectivamente, todo el tiempo anda ovulando, ¿no? Y más cuando el prota está cerca. Dice, grito ahogado. No puede ser. Y anda con dos gatitos ahí al lado, ¿no? Teddy, what are you doing here? Pues efectivamente, es lo que yo también me preguntaba. ¿Qué carajos hace Teddy acá? The lonely bear inside of me went stir crazy. Ok. O sea, yo me estaba preguntando, ¿no? De que la única forma de que pudieran llevar a Teddy en el viaje sería, pues,
desinflándolo y metiéndolo como que en una maleta y así, ¿no? Entonces, supongo que eso debieron haber hecho y que después lo inflaron de nuevo o se infló él solo, no sé, huevón. Pero ahí está Teddy. No podía faltar, supongo. Con el Dubi Dubi me acordé de Perry el ornitorrinco. Sí es cierto, ¿no? O sea, justo fue lo primero que se me vino a la mente también, el Perry. Es que también el Dubi Dubi, más que todo, es por esta melodía que vendría siendo relacionada con detectives y agentes secretos, ¿no? A ver. El oso solitario de mi interior empezaba a ponerse nerviosito, dice. If only I could detect people in the real world. How'd you get here? Do you have some special ability? I took the train. ¿Cómo que vino en tren, hermano? ¿Pero solo? ¿De dónde consiguió? Ah, no, pero es que Teddy anda chambeando con Yosuke, pues, ¿no? Dije, ¿de dónde consiguió Money, verdad? El Teddy, pero sí, es que está chambeando con Yosuke, pues. Dice, estoy reviviendo malos momentos. Cada vez se me afirma más el por qué el 4 no me gustó. Es que Wonder a Jason no le gustó Persona 4 tanto porque Kanji y Teddy pueden ser un poco insoportables de vez en cuando. Dicen que este año va a salir el remake del 4 como el 3 Reload. Según hay muchos rumores de que va a salir un remake del 4, pues, ¿no? Pero todavía nada es seguro porque solo son rumores, aunque sí he visto que en cuanto a los registros para tener donde se hacen los registros de propiedad intelectual, ¿verdad? O sea, del copyright. Ya hay una marca de Persona 4 y un subtítulo, así como en Persona 3 Reload, ¿no? Que vendría siendo el remake del 4, pues, ¿no? Esa es la única evidencia que hay, pero aún no han presentado como tal un tráiler. Pero de que va a salir, yo creo que sí, ¿eh? Lo más probable es que el remake del 3, nada más terminaron el 3, se pasaron de inmediatamente o lo estuvieron de repente haciendo a la par. A esos dos remakes, ¿no? Y que pues el que se iba a tardar un poco más en salir era el 4, ¿no? El 3 Reload es arte puro con un final hermoso. Pues ahí lo vamos a ver después, ¿no? Dice, usé el dinero que ahorré trabajando en el Junes. Ah, mira, efectivamente, ¿no? Y dejando de comer polos. I knew where you were going thanks to Yosuke's trip guide. Ah, entonces que Teddy llegara solo y que pretendiera ser un detective es básicamente como siguiéndole el rastro a los protagonistas, ¿no? Y que siendo detective también llegó a dar con su paradero. Dice, supe a dónde irían gracias a la guía de viaje de Yosuke. Ok. You guys have free time tomorrow, right? Ajá. No use hiding it. I already know. How in the world did you make it here looking like that? Bueno, eso supongo que tampoco tendría sentido. Ah, pero Teddy está acá. I mean, why wear the bear suit here? Oye, es cierto, no me lo había preguntado, ¿no? Me había olvidado completamente de que Teddy tiene forma humana. I almost got thrown in the trash a couple times. But I kept hanging on to the promise Chie-chan made to go on a date with me. ¿Qué? ¿Cuándo Chie dijo eso? What the fuck? That's what gave me strength to carry on. No recuerdo que Chie haya dicho algo así. Good job, Teddy. Did I promise that? Yeah. I do remember saying that I'd go out with you someday. ¿En serio dijo eso, Chie? ¿Cuándo lo dijo? No recuerdo. Ya hasta los que hacen la voz de Yosuke, Chie y Yuki pusieron en X que no van a estar.
en el remake, así que lo confirmaron. ¡Oh, wow! ¿No van a estar ellos entonces? ¡Rarísimo! La gente se va a sentir muy extraña de que no sean los mismos actores, pues, ¿no? Que por cierto, el actor de doblajes de Yosuke es el único que reconozco, al menos en el doblaje inglés, ¿verdad? Y de hecho, el actor de doblaje de Yosuke es el mismo actor de doblaje que hace la voz de Peter en los juegos de Spider-Man de PlayStation. Es la misma persona. De hecho, si te pones a prestarle un poquito de atención a Yosuke, te das cuenta de que, oye, este huevón es Spider-Man en los juegos de PlayStation. You remember, Chie-chan? Is it okay with Yuki-chan and Rise-chan too? Recuerdo que Chi había dicho o mencionado que se medio le hacía guapo Teddy en su forma humana, pero no recuerdo haber escuchado que dijo que saldría con él como tal. ¿Te has acordado, Chie? ¿Les parece bien también a ustedes? Yuki y Rise, what the fuck? ¿Cómo que también? Let's all go together then. Is that all right with you? Puta madre, Yuki, no estás ayudando. It's a deal. Para... I've been here before, so I'll show you around tomorrow. Oh, sí es cierto, según Rise, dice que conoce por acá bastante. I guess we can go shopping first, and I know a great place we can hit later on. ¿Van a ir de compras? Qué aburrido, huevón. ¿Por qué no van a hacer una actividad un poco más cool? Ooh, shopping. That sounds great. Cállate la boca, Teddy. ¿Cómo que te encanta la idea? What the fuck. Cállese la boca. También es la voz de Marth en Smash Ultimate. Teddy es mi compa, el que no perdona. No, Teddy es el todas mías, ¿no? Incluso se andaba ligando, recuerdo por ahí, ¿dónde fue? En Okina creo que fue que se andaba ligando una señora que andaba por la calle. Mira, no sabía que también es Marth de Smash. Es que Smash Ultimate lo habré jugado como que 1 o 2 veces nada más. Es que también es porque no tengo un Switch, ¿no? A ver. The other students don't know Port Island that well, so they're just gonna go wherever the school recommends. Bueno, pero Rise sí sabe y conoce bastante por acá, entonces pues ella nos va a guiar. Si es que hayan lugares super cool. Pero estoy diciendo para ir a hacer de compras, o sea, qué aburrido, man. Well, I guess a shopping spree beats a factory tour. All right, we're in 2. A mí se me haría más interesante las fábricas, pero bueno, ni modo. Leave it to me. Now, before the fun starts, A ver. we gotta deal with this guy. Can't you sleep outside for the night? That suit should keep you nice and cozy. ¿Lo quieren dejar afuera del hotel a Teddy? que se ¿cómo se llama? O sea, que se quite el traje nada más y que se quede en su forma humana para que no esté caminando así nomás, pues, ¿no? ¿Has jugado Persona 4 Arena Ultimax? De hecho, ¿sabes qué, Wonder? Por mucho tiempo siempre quise comprarme la versión física del PlayStation 3 de Persona 4. Pero como es una versión física un poco escasa, un poco, tal vez no, bastante escasa, nunca lo pude conseguir a un buen precio. Y siempre muy muy caro, entonces nunca he jugado. Sé que existe la versión de PC, por supuesto, ¿verdad? Pero no sé, yo me quedé con la idea de que quería conseguirlo en físico, ¿no? Pero pues nunca se me dio. Pero sí sé de la existencia del juego. No lo he jugado como tal, pero sí sé que existe, ¿verdad? Dice, fideos con tuco. Falta un buen juego de fondo. No entendí a qué te refieres. Fideos con tuco. ¿Tuco no es este condimento blanquito que se le echa para condimentar la comida?
Ah, ya entendí. Te refieres a que por el hecho de que no te gustó Persona 4. Ok, ya entendí. Y que estás comiendo fideos con Tuco. ¿Es eso? Dice, yo conocí Persona porque Joker está en Smash y yo lo maineaba. Ok. Y un día me ganó la curiosidad de ver el juego del que viene y aquí estoy con una adicción a la saga Persona. Y las versiones físicas sí son caras por ser viejos, pero está bueno. Ah, está bueno el juego. Estaría bueno tal vez, ¿cómo se llama? Ah, no, pero sí creo que escuché de aquí a un tiempo que le habían puesto rollback, ¿no? Aunque podría estar equivocado. No estoy seguro, la verdad. Porque el rollback es lo que mantiene vivos los jueguitos de pelea, pues, ¿no? Ah, entonces, por el Smash. Sí, me imagino un montonazo de gente conoció Persona por Smash, ¿no? Cruelty to animals. You don't know how much trouble I went through to get here. Creo que Teddy ni siquiera podría considerarse como un animal. I took the slow train all this way. Do you hear? The slow train. Bueno, pero fue porque tú quisiste, nadie te obligó, hermano. Now, you kids aren't bickering about your room allocations, are you? Ay, no, ahora el Teddy se va a querer ligar a la profesora, hermano. What's the matter? Oh, what's this giant teddy bear? Un recuerdo, una mochila con forma de oso, lo he hecho hoy en clase. My, you must have some nimble fingers. Ay, no puede ser. ¿Qué onda con la profesora, hermano? ¿Por qué le habla a los alumnos así? All right, now hurry on inside with it. By the way, these rooms are amazing. Every room has a waterbed. Aparte de Rize, esta profesora también andaría ovulando todo el día, hermano. Creo que estaría bueno que Teddy le haga un favor, ¿no? Dice, eso no sé, sorry. Ah, no te preocupes. ¿Cómo se llama? Lo del rollback básicamente es un tipo de netcode que tienen los juegos en general, no solamente de pelea, que básicamente sirve para tener no solamente una conexión de jugador a jugador muy estable, sino que también, por ejemplo, gente de Europa y de América podrían jugar sin tanto lag, y como también gente de Europa y de Asia podrían jugar sin demasiado lag. Pero, por ejemplo, gente de América, ¿no? Incluyendo en Latinoamérica, en un juego de rollback, que podría ser, por ejemplo, Guilty Gear Strive. O sea, yo literal en Guilty Gear Strive juego solamente con gente de Estados Unidos. De hecho, algo muy irónico es que la gente de Latinoamérica me da mucho más lag que la gente de por allá. Entonces es algo que no entiendo, pero que sucede, ¿no? Dice, profe, estoy soltero, ¿le interesa? No tiene por qué ser algo serio. No, a mí se me dan que Teddy va a aprovechar el bug y que se le va a mandar a la profe. A su madre, esa maestra quiere colágeno. ¿Verdad que sí? But don't flip the wrong switch when you're turning on the lights or your bed will start spinning. La profesora va a ser como en la película de la momia que quiere vivir para siempre, huevón. Pero no se equivoquen de interruptor cuando vayan a encender la luz o la cama empezará a girar. Puta madre. Entonces sí es un hotel del amor, ¿no? Anyways, I'm looking forward to tomorrow. Ok. Yeah, but I'm exhausted. For so many reasons. Vayan a descansar, pues, ya, puta madre. En cualquier caso, tienes que hacer algo con Teddy. Qué raro, ¿por qué los protas tratan así a Teddy? O sea, uno se pondría a pensar de que también les cae bien Teddy, pero parece que los protas están con nosotros, no lo soportan, de hecho.
Dice, no, sí me refiero que no sé si Persona 4 Arena Ultimax tiene rollback. Eso sí, eso no sé. Ah, ok, vale. Habría como que tal vez investigar por ahí. De repente tiene. No estoy seguro, la verdad. Y es que los juegos de pelea ahora se mueren muy fácil si es que no tienen rollback, hermano. Aunque depende del juego también y la comunidad, ¿no? Pero es algo que sucede bastante común, de hecho. ¿Qué vamos a hacer con este oso, huevón? Teddy está haciendo todo lo posible para parecer un oso de peluche. Venir hasta aquí debe ser su manera de demostrar lo mucho que los quiere a ti y a los demás. Sientes la fuerza confianza de Teddy. Oh, va a subir de nivel. Ok. Nivel 5, Teddy. Qué raro, hermano. A estas alturas del juego yo creí que estaría a nivel 7 ya incluso. Tu poder... ok. La determinación de Teddy en combate ha aumentado. Ok, pues... Mira, ahí hay unas bolsitas de basura. ¿Podrías mearlas? Ah, ¿se va a mear encima? Puta madre. Punto de no retorno. A ver. Dale. A ver, ¿qué sigue, pues? Dice, qué raro, Dancho. No has preguntado nacionalidad, siendo que siempre preguntas. Ah, mira, tal vez porque estuvimos más conversando acerca de ¿cómo se llama? De los jueguitos y así. Pero Wonder, entonces, a ver, permíteme preguntar, ¿de dónde eres, mi bro? Segundo día de la excursión. Disteis. No sé por qué tengo que andar traduciendo esto, pero pues es lo mejor, ¿no? Dieron una vuelta por la isla Puerto Tatsumi por la tarde. Y por la noche. Centro comercial Paulonia o Polonia. Podría también pronunciarse. Club Escapade. A la verga, una disco literal. Bueno, una disco tal vez no tanto. Tiene música en vivo, ¿no? So this is a club. A la verga, ¿aquí los trajo Rize entonces? Ok, al menos no están yendo a hacer compras. O sea, iba a ser aburridísimo que fuesen a hacer compras. La verdad, entonces estoy feliz. There's nothing like this back home. ¿Qué es esa música? No se escucha nada mal. En casa no hay nada como esto. Dice Yuki, ¿no? Ah, mira, está Makoto acá. Makoto, Naoto. Me confundí de letra. ¿De verdad pueden entrar aquí estudiantes de instituto como ustedes? Pues lo mismo podría decirse de ti, mi rey. O reina. ¿Qué cosa? Entonces, ¿dices que en elegiste a Yukiko? Sí, en esta partida estamos roleando de romancear a Yuki. De hecho, si vas a checar después de que terminemos acá en el stream, por ejemplo, podrías checar el stream de ayer. Y justo ayer maximizamos a Yukiko y la romanceamos, pues, ¿no? Ya está prácticamente al nivel 10. México. Ah, ok, eres de México entonces. ¿Cómo se llama? Que por cierto, algo de México que escuché hace poco es que Mr. Beast pudo entrar en las pirámides que tienen ustedes allá, ¿no? Loquísimo, huevón. Porque Mr. Beast ya entró en las pirámides de Egipto. Y pues también lo hizo en las que tienen por allá, ¿no? Una millonada tuvo que haber pagado Mr. Beast, hermano. ¿Qué recuerdos me trae el club? A ver. What?
Dude, look who's talking. You were here before we were. Incluso Naoto es menor que nosotros. That's right. I guess if the first years came on the trip, you'd be here too. The clientele here seems above board, so I don't expect there'll be any problems. ¿Por qué te interesaría algo así en primer lugar? No estás a cargo de la autoridad en este viaje. ¿Por qué no te quitas esa boinita y te relajas, hermano? O sea, literal estás con la ansiedad de querer resguardar todo, hermano. Huh? You're leaving? Why don't you join us? Nah, You asking me to stay? nah, déjalo que se vaya, Yuki. Anda de antipático como siempre. Pero cuando lo secuestren, ¿verdad? Y aparezca en el mundo de la tele, ahí es cuando va a venir con nosotros para pedirnos ayuda. Sí, eso fue una mamada. A la verga. Sí he visto que gente en TikTok se está quejando bastante, ¿no? De que le dieran acceso como tal a las pirámides. A nadie se le deja pasar por ahí para cuidar el lugar y llegó el señor Bestia con feria y lo dejaron pasar. Efectivamente, ¿no? Es un sitio literal arqueológico, ¿verdad? Entonces, el público regular no tiene acceso a estas instalaciones. Mucho menos lo tendría que tener una celebridad, pues, ¿no? Pero fijo que debió haber pagado su billetón, ¿no? Su billetazo para poder grabar, ¿no? Naoto está necesitado de atención y validación. ¿Cómo era este meme? Yo necesito amor, comprensión y ternura. Ese es el Naoto, ¿no? We didn't get to chat last time. Bueno, pues ya, invítelo para que se quede, puta madre. It's just that I had some matters to attend to that day. Oh, pero ¿cómo se hace el difícil, hermano? Di que sí, nada más, puta madre. Well, you're free now, right? I was really eager to talk to you. I'm curious how someone my age is working as a detective. Pero alguien de tu edad, o sea, tú, Rize, pues es una idol. O sea, ¿cómo es que eres una idol? Teniendo 15 años, mujercita. How about it? Very well, if you insist. Uy, si insisten, dice. Ya que insisten. Huh? What's up? You look a little red. Sí es cierto, se puso roja, ¿no? That's not true. No, sí es cierto. De hecho, ¿dónde está Kanji? Wait here. I'll go reserve the area upstairs for us. ¿Por qué siempre que aparece Naoto no está Kanji? Por alguna razón, ¿no? Muy sospechosista. Dice, háganle pat en la cabeza a Naoto. Sí es cierto, ¿no? Para que se calme un poquito. De repente estuvo viendo demasiado la saga de Scream y por eso anda así toda como que medio asustada, ¿no? Dice, esperen aquí, iré a reservar la zona de arriba. A la verga, ¿cómo se mueve Rize, hermano? Okay. Wait, what? Reserve? Ah, eso es justo yo lo que dije, reservar. Yep. Don't worry. I think I can pull some strings. Ok. Ah, mira, hablando de Kanji. What's wrong, man? Stomach pains? Te duele la tripa. That ain't it. El real le tengo miedo a las mujeres. Rize ha reservado el segundo piso y han hecho un brindis. A su madre, ¿todo el segundo piso reservó Rize? ¿Tanta influencia tiene Rize? Se chivió, ajá.
Lo mismo hizo el señor Bestia, movió unos hilos y reservó el lugar, literal. Pero Rize, ¿tanta plata debe tener? No creo, ¿verdad? Aunque si no estoy del todo mal, las idols en Japón deberían tener como que influencia nada más en Tokio, pues, ¿no? No creo que a nivel nacional, o tal vez sí. Rize ha reservado el segundo piso y han hecho un brindis. Are you sure this is all right? Isn't it expensive? Eso es justo lo que dije, huevón. No worries. Ok, supongo. Mientras que no nos vayan a mientras que Rize no esté involucrada, ¿verdad? Con el cartel y no nos levanten a todos, creo que está todo bien, ¿no? 2 years ago, when I had a secret show here, the power went out in the middle of it and the gig was canceled. Un show secreto. Oh, no, se saltó el otro diálogo. A ver, ¿qué era? Aún me deben una por aquello, así que están dispuestos a que invite a la casa. Ah, ok, vale. Entonces, Rize se supone que iba a hacer su showcito, ¿verdad? Se fue la luz. Y lo cancelaron, ¿no? Y pues, sí, por supuesto, le deben un favor, ¿no? Dice, lo mismo... Ah, ok, eso ya lo leí. Dice, otra escena que no me gusta. No, pues al Jason no le gustó nada entonces del Persona 4. Woo! I'm not gonna hold back either. Ok. Dude, you sound even weirder today. Es que ya se emborrachó, hermano. Oh, you're so cold, Kanji. Kanji. Oh, no, ya lo estaba viendo raro. Ok, no quería admitirlo, pero efectivamente Teddy ya lo está viendo diferente a Kanji borracho, hermano. Dice, ¿cuál juego es tu favorito? Le pregunta, ¿no? La actuación secreta fue bailar en ropa interior. Que por cierto, esta música que tenemos de fondo se escucha un poco extraña como para un club. De repente es algo común en Japón. No lo sé. Kanji. I conjecture that something's up. That's a great one. Sí, háganle caso para que se quede callado. Man, you're already in high gear. What the fuck? ¿Por qué anda...? Ah, también está borracha Yuki, mira. Bueno, está borracha. Supongo que es por eso que le pareció gracioso. She's looser than usual too. Oye, pero qué raro que los demás no estén borrachos aún, de hecho. Solamente ellos dos. Wait a sec. Are these liquor? Pues obvio. I told them to get the soft drinks. They're non-alcoholic. Esa cara, ¿saben qué? Voy a tomarle una captura. De repente lo vaya a usar en una miniatura de este bot para YouTube, ¿va? Le saqué una captura para después ponerlo en la miniatura del bot. O sea, ¿qué es esa cara, hermano? Dice, les dije que nos dieran refrescos. No deberían tener alcohol. Bueno, ni modo, ¿no? Dice, el 3, el 5. Prefiero el Metaphor, que lo abandoné antes que el 4. Yo apenas voy empezando el Metaphor. Sí, cierto, a Jason tampoco no le gustó para nada. O bueno, o no le gustó del todo, pues, ¿no? El Metaphor. Que también Metaphor estoy viendo para poder jugarlo de igual forma, ¿no? Quiero ver qué tal podría estar el juego. I told them. Really, I did. Really. Bueno, ya nos dieron alcohol, pues. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada.
Sheesh. I was wondering why it's so hot. Is this seriously booze? But the smells. Pero ¿a qué huele? King's Game. Ok, voy a sacar una captura también a esta... a esa... ¿Qué onda con las caras estas? Está muy chistoso. Times like this, adults play the King's Game. It's the law. Ok. What's their problem? They make me act like a ditz, call me Rosette and stuff, then say I'm a kid? Oh, ya se puso a malacopiar, hermano, no. Ya está hablando de sus traumas. It's so obvious. Those rap parties get a lot funner after I go home. Ok. Morons! I'm gonna play the King's Game now, and ain't no one gonna stop me. Ok. Yet another side of Risa exposed. I wonder if she knows what she's saying. Por supuesto que sabe, solamente que como está borracha, pues se le sale más. Kanji, ¿Kanji? get the chopsticks ready. Ok. What? Why me? The King's word is law. Chop chop. ¿Qué dice? A su madre la cara. Es literal mi misma reacción. Yo no lo pude terminar porque lo abandoné porque no me gustó el sistema de arquetipos y la historia tampoco me convenció. Se cree muy adulta, la muy... Es muy obvio porque los adultos no quieren jugar eso contigo para no ir presos. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Pero pues ¿cómo se llama? Rize tiene... tiene el cliché de tener esta como que personalidad muy osada, ¿no? Es por eso que también es muy como que coqueta. It's already started? What's this King's Game again? Okay. One chopstick makes you the king if you draw it, and the others have numbers on them. Ok. The king picks the number and says what that person has to do. Ajá. But who has which number is a secret until the king gives the orders. Ah, oye, esto no es un mal juego. Hasta ya que Yuki lo explicó, hasta se me hizo interesante. Pero efectivamente, ¿no? En este tipo de ambientes y con este tipo de juego, cualquier cosa podría suceder. Senpai, you're such an adult. You tell him. Yukiko, where'd you learn this stuff? Pues en su ambiente, ¿no? De idol. ¿Dónde más? Come on, everyone draw. Por alguna razón la música de fondo me está haciendo sentir un poco incómodo. No sé, es como que... Se siente un poco extraña la música, como que no es acorde con el lugar. ¿Qué palillo quieres sacar? ¿El que está cerca, el que está lejos? Pues si fuese yo, el que está cerca. Pero como no soy yo quien se tiene que poner de pie para ir a recogerlo, pues el que está lejos. Ha sacado un palillo. Tiene el número 1. Okay, so who's the king? No tengo idea. Teddy's is red. Red! Is Teddy the king? We're already doomed from the get-go. Ah, supongo que sí. I, the king, command thee to smooch the king without delay. To smooch. ¿Qué dicen los subtítulos? Yo, el rey, les ordeno que morréis al rey Chin Dilación.
Básicamente les está pidiendo, ¿no? Que le den beso. Literal. Y no pueden tener ninguna objeción acerca de ello. Y smooch, por supuesto que es como que... Smooch es el sonido del beso, ¿no? Eso es un smooch. Y pues es eso. Dice, esa música es de Persona 3, pero sí queda raro. Ah, se siente un poco extraño, se siente un poco fuera de lugar. Y como estoy con audífonos, lo escucho clarito, pues, ¿no? Entonces, se siente un poco extraño. Smooch. Please, God, grant me a girl. Number 1. ¡Oh! Pues, una chica no somos, pero puta madre. Creo que lo mejor que podríamos hacer, muchachos, es a la mierda todo. Le damos, un puñetazo, ¿verdad? A Teddy a las 100, lo dejamos desmayado en el suelo y nos vamos todos a casa, ¿no? El 1. Número 2. No takebacks. Nada de cambios. Smooch. Smooch. Ok. A bear's chastity. True love needs a sacrifice. Just for you, Sensei Teddy. Hijo de puta. ¡Oh! A la verga. ¿Qué onda con Teddy, man? No jodas, ¿de verdad? Only the first round and 2 contestants have dropped out already. Pues a Naoto no le va a gustar nada eso, ¿no? ¡El diablo! A Naoto no le va a gustar nada eso, pues, ¿no? Dice Rize, uy, solo estamos en la primera ronda y ya se han caído 2 contendientes. Huh? Is it that kind of game? Ajá, efectivamente, es ese tipo de juego. On to round 2. Esa cara, mejor que vayas con mucho cuidado. ¿Qué palillo quieres sacar? A la verga, vamos con el de cerca esta vez. Ha sacado un palillo. Tiene una marca roja. Eres el siguiente rey. Uy, chucha. Who's the king? Nosotros damos las órdenes ahora. Phew. Someone decent. No crazy orders this time. Alguien decente, dice. No, pues, Chie está muy equivocada de que somos alguien decente. Tal vez más decente que Teddy y que Kanji, por supuesto que sí, obviamente. Pero tan decente no lo creo. Dice, ok. That's not how it goes. If the last king demanded a smooch, then the next order's gotta be more extreme. A la verga, ¿más? ¿Qué podría ser más extremo que un beso? T.A., don't be such a party pooper. Oye, mira a la Yukis, tenía esa personalidad escondida, hermano. Se anda desatada, hermano, lo que hace el alcohol, ¿no? Hey! The person who gets picked should have to rest their head on the king's lap. A la verga, en los muslos. Nah, make him sit on his lap. A la verga, hasta sentarse. Oh, or they could have to hug him. Bueno, un abrazo no está mal, o sea, un abrazo es algo normal, de hecho, pero el resto no tanto. Better than that, a piggyback ride. A la verga, el piggyback ride, o sea, aquí en los subtítulos dice que lo lleva en los hombros, pero no es en los hombros, sino es en la espalda, ¿no? Come on, king. Who's gonna do what? A ver.
Te están mirando todos. ¿Qué vas a ordenar? El 1 se acuesta en mi regazo. El 2 se sienta en mi regazo. El 3 me abraza. Llevo al 4 a hombros. A ver, muchachos, ¿cuál quisieran ustedes? ¡A la verga! Mira, a mí me gusta más el que se acuesta. Dice Yusuke Sim 99. La 4. Elige la 4. La 4. Ra. La 4 entonces. ¿Qué tal Yusuke? ¿Cómo va todo, mi bro? A ver. Entonces, el 4. Yo creo que sí sería el 4, ¿no? Que por cierto, déjame tomar un poquito de agua. Oye, sí está un poco extraña la canción de fondo. Muy fuera de lugar se siente. ¿El 3? ¿Cuál es el 3? El 3 me abraza. Oh, pero sería un abrazo nada más. Sería como que... ¿Cómo se llama? Sería como que muy normalito el 3, pues, ¿no? O sea, sería un abrazo nada más. Yo creo que de repente el 4, ¿no? El 4 sería el más extremo, de hecho. Yo creo que sí, el 4, ¿verdad? Para ver, para ver que hagan todo un desmadre, porque quien sea quien va a cargar a quien, pues va a tener que llevarlo en la espalda, ¿no? Y van a hacer terrible desmadre ahí, ¿no? Bueno, Wonder insiste en la 3, a la verga. ¿Qué hacemos? Yo creo que la 4, a ver, para ver que hagan desmadre. A ver. No jodas, Yosuke. Querías puta madre, íbamos a abrazar a Yosuke, hermano. Dice, let's go. No, pues ahora vamos a tener que cargar a Yosuke, puta madre. Al menos no se acostó en nuestras piernas, huevón. O se sentó encima nuestro. The king's order is absolute. A piggyback ride? Not cool, man. Not cool. A ver. Oh, no, sí eran los hombros, hermano. Fíjate que sí eran los hombros. Era demasiado obvio. Tal vez no lo vi tan obvio, pero yo me fui más por el desmadre, ¿no? El nombre era un spoiler. Ah, bueno, eso es cierto, ¿no? Eso sí, aunque yo creía que nada más, quería hacer desmadre como yo. Supongo que fui muy inocente. La 3 era Yukiko, por cierto. Oh, wow, era Yuki. Pero era un abrazo nada más. De hecho, como ya subimos al nivel 10 a Yuki, ya la abrazamos anteriormente, pues, ¿no? A ver. You've had enough, right? Please, show some mercy. Has sufrido junto a Yosuke. Sientes que tu vínculo con Yosuke se ha vuelto más fuerte. Oh, en ese caso, si nos daban más que todo puntos de amistad, pues no iba a importar mucho con cualquiera, siendo que pues prácticamente Yuki, Chie y Yosuke están al nivel 10 ya. Tal vez podría importar con Rise, ¿no? Pero bueno, ya elegimos ese. Actually, the queen. Que por cierto, Wonder, ¿verdad que Yosuke Sim 99 es muy god? ¿Ese usuario? Ese usuario, weón. Dice, ahora yo soy el rey. Chucha, le toca a la Yuki, ¿saber? You
didn't even draw a chopstick. Anda toda borracha que se olvidó incluso. Alright then. Let's have someone talk about something really embarrassing that they'd never want to tell anyone. A la verga, algo vergonzoso. Let's see. Oh, Naoto-kun, I choose you. A ver, ¿qué va a decir Naoto? Y ahora Naoto va a decir lo más vergonzoso que pude haber hecho es que me vincularan con Kanji, ¿no? She's breaking all the rules. Just ignore her, Naoto. No, that won't be necessary. Ok. Entonces, ¿qué va a decir? ¿Que la despidieron de la estación de policía porque ya no le necesitaban más? One stipulation, though. If I do this, the rest of you must reveal something as well. Eso está cool, eso me gustó. Muy buen aporte, muy buen aporte. Okay. Esa cara de risa, puta madre. No particularly embarrassing experiences come to mind. Would discussing my life be fair game? Puta madre, ya se va a poner a hablar de sus traumas. Ya que se había puesto tan cool el ambiente y se va a poner a hablar de sus traumas. ¿Qué es eso, hermano? It's the rare situation like this that gives me call to speak of such things. Ok, dale, pues, a ver. Damn, way to kill the mood. Es justo lo que acabo de decir. Literal, estoy dentro del juego, literal. O sea, estoy dentro del juego, estoy ahí, huevón. The Shirogane family has been detectives for generations now. Ok. We lend our powers to the police from time to time. Mira, acaba de revelar. Primera vez que revelan el apellido de Naoto, si es que no me equivoco. Y cambió la música incluso. Puta madre, qué buena forma real, ¿verdad, Yosuke? De cargarse el ambiente. Dice: los Shirogane han sido detectives durante generaciones. Prestamos nuestra pericia a la policía de vez en cuando. Es algo tradicional entonces. Ok. For generations. Wow, it's like that guy from a movie I watched before. What was his name? Su nombre era L. ¿Qué dice? Mi viejo. En un tag 99% perfecto. Si fuera Yosuke Simp 69 sería un 100. ¿Cómo no pensé en eso? Déjame, lo cambio ahorita, dice. A ver. Bueno, creo que Twitch sí te deja cambiarte el usuario. Pero una vez lo cambias, ya no lo puedes cambiar por 2-3 meses, creo que era. Entonces, por favor, escribe bien el 69. Debo de esperar 2 meses. Efectivamente, pues, ¿no? Eran 2 o 3 meses. Bueno, hermano, ni modo. ¿Generaciones? ¡Hala! Es como el bro de la peli esa que vi. ¿Cómo se llamaba? Dice Chie. In days gone by, when there were no crime scene investigators, consulting detectives were considered more valuable. Cuando no había investigadores en las escenas del crimen, se consideraba más valioso consultar a detectives. Bueno, eso siempre ha sucedido, de hecho. No, siempre que no pueden resolver un caso, las autoridades siempre recurren a entidades privadas de investigación, ¿verdad? Para poder resolver un caso que están como que muy cerca a poder averiguar algo, o que están, por así decirlo, a medio camino, ¿no? Porque esto no se da cuando realmente no hay nada por investigar acerca de un caso en específico. O sea, lo cual significa que de una, si no se puede averiguar nada, simplemente se archiva. Pero los detectives como tal, más que todo, trabajan para literal
Son personas que trabajan como si fuesen mercenarios, nada más que investigan, ¿no? Entonces, básicamente es para todo el público general, de hecho. Thus, my grandfather still has a strong connection with the police and looks after me, despite my youth and inexperience. ¿Qué dice? Ya me lo había cambiado para este nombre, ni modo. Bueno, ni modo. No, habrá que esperar 2 meses. Nada más para un dígito, porque en vez de un 9, un 6. Luego será. Sí, ya luego será, pues, ¿no? Que por cierto, ojalá que nos suelten un dato interesante acerca del caso, porque Naoto había mencionado de que aún habían cabos sueltos, ¿no? Con este tema del asesino. Entonces espero que sí. But investigators nowadays are well versed in science and medicine, so I must further my studies. Okay. That sounds tough. That's it? No punchline? Se puso muy serio el ambiente de la nada. I fear you may be looking to the wrong person for that. Pero es que era precisamente eso lo que queríamos. Pero bueno, gracias por compartir un poquito de información, supongo. That's so embarrassing. Isn't Naoto-kun embarrassing? ¿Cómo que vergonzoso si acaba de compartir un dato personal de familia? I wanna go home. Yo creo que también. I'm sleepy. Oh, ya se van a casa entonces. Well then, it's your turn now. Oh, sí es cierto, todos tenían que compartir algo, ¿no? Straight answer, please. What is your true involvement with the murder case? Esto sí me interesa. Ok, se van a poner a hablar directamente acerca de los asesinatos. Aunque creo que los protas no le vayan a soltar nada en específico porque pues aún... O sea, los únicos que tienen personas son ellos. Y pues Naoto aún no tiene al menos uno. You know, you're so good at killing the mood that it's almost funny. Well, we go rescuing people who've been kidnapped by jumping into the TV. Pero Yuki, cállate la boca. Ya nos va a exponer a todos, huevón. And then we do stuff like Persona with our personas and beat the crap out of shadows. Efectivamente, eso es lo que hacemos. Persona, dice. You idiot. No, pero no hay forma que Naoto, pues, se imagine algo así, de hecho. Are you making fun of me? Efectivamente. No, pero efectivamente de que creía, o bueno, de que iba a pensar de que sería muy ridículo lo que está diciendo, ¿no? It's true. Persona. Ok. Se quedó dormida de nuevo. Put these two drunks to bed already. Sí, ya, mándelos al lobby, puta madre. I see now that you had no intention of telling me the truth. No, pero sí te estamos diciendo la verdad. Que sea algo ridículo que no nos vas a creer, pues es otra cosa. But I'm curious, how did you become so inebriated? This isn't alcohol. ¿No es alcohol? ¿Cómo que no? Good one, Naoto. No, I confirmed it when I first entered. No alcohol has been served here since a rash of drunk driving last year. Ok, entonces ¿cómo carajos se emborracharon? ¿Quién adulteró entonces las bebidas? We're all just drunk off the atmosphere? Oh, eso me pasa a mí, de hecho. Dice, por eso nadie se junta con nosotros. Piensan que nos drogamos en grupo. Que tenemos un persona de que cuando queremos invocar nuestras personas agarramos una pistola y nos la apuntamos a la cabeza. ¿No?
I feel so good. Good night. Sí, sí, váyanse a dormir ya, puta madre. Hey, senpai. How the hell are we gonna get back with two passed out drunks? Oh, es cierto. Supongo que va a tener que cargarlas en la espalda, entonces. All this is giving me a big headache. Is this what a hangover feels like? Pero se supone que no tenían alcohol. Teddy's still totally okay. Qué raro, pero Kanji había notado algo acerca del olor de las bebidas. Pero Naoto dice que no hay posibilidad de que sea alcohol. Pero sí es cierto que existe este tema de ponerse borracho nada más por el ambiente. Let's keep drinking till morning. A la verga, hasta las 6 de la mañana llevar el pancito para el desayuno, ¿no? Regresando. As I said, you haven't been drinking alcohol. Que por cierto, creo que esa cara que tiene Naoto ahora mismo debe ser de su versión beta, ¿verdad? O sea, porque después... bueno, aparte de que también se ve muy diferente, de repente al principio querían que Naoto sea hombre, pues, ¿no? Y después cambiaron de idea y por eso su cara le cambia, ¿no? Debe ser de su versión beta, tal vez. Versión final / beta, ¿no? Pero después dijeron, no, la verdad es que no nos convence de que sea hombre, ¿no? Pues vamos a hacer la mujer. Are you a pack of imbeciles? Dice... ok. Se pasa la última noche de la excursión. Oh, sí es cierto, ya regresamos a la realidad entonces, a la normalidad. Punto de no retorno de nuevo. Pero sí, efectivamente. En el tercer día. No, pero no que era la última noche. Es que de repente se regresan a mediodía de repente, ¿no? Zona comercial frente a la estación ramen de Hagakure. No, ya están de vuelta. Oh man, this is really something. Oye, pero esto parece el local de comida china, pues, ¿no? El juego lo mencionó como si fuese otro lugar incluso. This place serves the best ramen in town. When we were filming, a lot of times I came here instead of eating boxed lunches. No, pero siguen entonces acá de viaje. Supongo que son assets reusados nada más, pues, ¿no? No querían modelar otro restaurante que se vea diferente. Y lo único que hicieron fue cambiarle el ángulo como para disimular, ¿no? Cuando me tocó grabar aquí, venía muchas veces. En vez de comer las fiambreras que nos daban. You're not hungry? What happened last night? I don't remember much about it. No se acuerdan nada, dice. Dice, hemos vuelto, aunque en realidad nunca me fui. ¿Qué pasó, Jason? ¿Fuiste a comer o qué onda? ¿O te fuiste de repente a la tiendita? Voy a tomar un poco de agua. El Jason volvió, efectivamente. Está de vuelta el vaquero más rápido de este stream, de este oeste. Y por cierto, tremenda borrachera que se metió la Yukis, que no se acuerda nada, man. Oh, I think the two of us fell asleep quick. I heard it got pretty wild, though. Sí, es cierto, las dos se quedaron dormidas, pues, ¿no? I see. I don't remember at all. Mira, Naoto sigue ahí con nosotros, no me había dado cuenta. This flavor never Es que también los retratos, pues, literal, tapan a Naoto, ¿no? Este sabor nunca cambia, dice Rise.
I couldn't come here too often because it's high in carbohydrates, so being able to eat as much as I want is like a dream. Ok, dice que no podía venir tanto al restaurante porque estaba a dieta, según. This is delicious. It has an interesting taste that makes you hungry for more. Ok. See? See? Another bowl, please. Keep the noodles hard. No, pues siempre y cuando lo vayas a pagar tú, Teddy, pues todo bien. I'll have the Hagakure bowl. Ok. Que por cierto, ese modelo también es reusado. Dice, ¿el bol de Hagakure es ahora un plato regular del menú? Ah, tendría que haber preguntado. Well, this is just as good. Ok. Hey, is it okay for you to be out in the open like this? Oh. Dice, te dije que me iba un rato porque no soporto las estupideces de este juego, así que cambié de pestaña y me fui a YouTube. ¿Habías mencionado de que te ibas un rato? No lo recuerdo, de repente se me fue por ahí en los comentarios. O sea, sí recuerdo que habías dicho de que estabas comiendo fideos con Tuco. Pero no que te ibas y así. Te fijo. Ah, mira, me voy unos minutos. No soporto estas estupideces y más con lo que van a confirmar más adelante. Dale, ya lo vi el fijado. Gracias, Jason. Entonces sí, se me fue entonces el comentario. Genial. Pero a ver, déjame ver dónde está. Sí se me debió haber... ok, sí. Sí es cierto. Se me... ¿Cómo se llama? Se me pasó el comentario. Sí es cierto. A ver. A ver. Pero qué raro, Jason, que no te haya gustado tanto esta sección, siendo que pues nada más se las están pasando bien y ya. Pues están en su viajecito de excursión, se la están pasando bien nada más. Sure, no problem. Pues al parecer Rize es súper famosa por como lo quiere hacer ver el juego. Pero la verdad es que no parece. See those signing boards? My autograph's up there too, but the cook doesn't give me a second glance. Oh, mira, ve. That's just how it is over here. Plus, I'm barely wearing any makeup. ¿Por qué no tiene maquillaje? ¿No la reconocen? Oh, you're right. There's a lot of autographs on display. You know what I think? The reason they don't notice you is because this bear sticks out like a sore thumb. Ah, podría ser. Supongo que eso sería algo bueno que estuviera haciendo Teddy indirectamente, ¿no? De que no noten demasiado a Rize. Hay formas y formas. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Yo no le veo nada de malo, pero pues, todos experimentamos las cosas diferentes, pues, ¿no? I guess if he wore that over here, he'll have to go home wearing it. Isn't it all steamy inside from the ramen? Es cierto, debería estar súper caluroso, pues, ¿no? Where's my bowl? Pues ya se lo llevó el dragón, mamacita. ¿Qué te puedo decir? You didn't eat it, did you? Se quedó re dormida Yuki y apenas volteó la cabeza, le quitaron su plato, huevón. You didn't finish, so... I was going to finish it. Hey, didn't you just order more a second ago? How many have you eaten? Es cierto, hace poquito ordenó nada más y
Supongo que tiene mucha hambre nada Know más. how to count. You little liar. Give me that check. Let's see here. 1, 2, 10 bowls? A la verga, ¿qué? Yuki-chan's makes it 11. Oh, qué asco, hermano. Pero bueno. I was going to finish mine. There. I'm sorry to interrupt, but it's close to the meeting time. No, ya se tienen que ir entonces. I thought the trip was gonna be a bore, but now that it's over, I actually had a good time. Sí, no estuvo nada mal. Let's buy a souvenir at the station. I bet Nanako-chan will be expecting one. Seguro que sí. Una camiseta de Iwatodai. Comprar mochi de Iwatodai. Comprar un farolillo. Puta madre. Ah, supongo que una camiseta le ha de gustar a la niña, pues, ¿no? All right, let's get going. Go. Yo. Hey, Ted. Don't make me rub your fur the wrong way, you little... Pero según Teddy que había llegado hasta la isla con lo que chambeó, ¿no? De Yosuke, debería haberle sobrado plata incluso, siendo que pues chambeó bastantes días, ¿no? ¡Oh! Ok, perdónenme, pero pues se vino la cancioncita, huevón, la cancioncita que literal dice hola demonio. Bueno, pues es la cancioncita del copyright, pues, ¿no? Puta madre. Que no se mueve. No lo sé, hermano, pero todo lo que tenga que ver relacionado con Teddy, no se puede tomar muy en serio. No me digas que no será porque ha pasado demasiado tiempo en nuestro mundo, ¿verdad? ¿De en serio, Teddy? Otro eructo más. Ok, podemos volver al juego como tal. Puta madre. De verdad que Teddy no ayuda a que la gente le caiga bien, ¿no? Aunque Jason jugó Persona 4 en japonés. Jason en japonés, Teddy es igual de molesto. Se cree Hanako. Sí es cierto, ¿no? A la verga. Después se va a poner enorme. Teddy. Dice, una de las razones por las que nunca me he llevado con mis compañeros es porque no tolero esas actitudes tan, ¿cómo decirlo? Infantiles, tal vez. Creo que no es la palabra que busco en japonés. Es más odioso porque la voz es más chillona. ¡A la verga! Más chillona incluso que esto. Puta madre. Pero pues yo no vi como tal actitudes infantiles. O sea, nada más se están divirtiendo, pues, ¿no? Claro, inmadurez podría ser el término, efectivamente. Pero no sé, ¿eh? O sea, sí, por supuesto que pues ellos, los protas, tienen como que de 15 a 16, 17 años, ¿no? Pero pues de repente a ti como que, o sea, lo sientes más bastante más intenso porque literal pues, ¿no? O sea, estás en esa misma edad, ¿no? Entonces, puede que ese sea un factor como tal. Pero, al menos yo viéndolo, no se me hace como tal, entre comillas, algo infantil. Porque, pues, yo nada más noto que están pasándosela bien y ya está. Mira, el tema de Teddy, por ejemplo, eso sí es súper cringe. O sea... No, pues, ¿qué te puedo decir? Es Teddy, hermano, y
las secuencias mayoría que tiene Teddy, que involucran a Teddy, son así como que ni siquiera dan risa. Pero en cuanto a la dinámica de los personajes, creo que es algo bastante natural, de hecho. O sea, no tan natural, pero pues para lo que está dentro del espectro, ¿no? Entonces, supongo que es más porque tú lo ves como que de ese... o sea, porque como ellos son, se podría decir entre comillas, de tu edad, ¿verdad? Y tú teniendo la misma edad también, y teniendo una personalidad un poco diferente, es por lo que se acentúa mucho más en tu perspectiva, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? ¿Qué dice? La culpa principalmente es mía por el entorno donde me crié. Maduré muy rápido, según el psicólogo, y por eso detesto. Y no encajo con los de mi edad. Ok. Entiendo. No, pero, o sea, como tal, no podría ser culpa tuya tampoco. Tú no decides en qué tipo de entorno ni qué tipo de gente va a ser tu familia. O sea, literal, uno no elige, ¿verdad? Ni sus padres, amigos sí, ¿verdad? Pero que hayas como que madurado muy rápido no tiene nada de malo, ¿no? Es nada más algo que por lo que te tocó pasar. Pero yo creo que es más por como básicamente tus compañeros y tú tienen la misma edad. Y tú al no ser tal vez no mucho como ellos, pues sí como que lo sientes un poquito más intensificado, pues, ¿no? Pero por supuesto es un tema, ¿verdad? A analizar. Creo que te vendría bien analizarlo también. Y como dices que, bueno, tal vez analizarlo ya no tanto, pero por lo que me dices de que has sido psicólogo, entonces, pero qué raro. A ver. Es que también depende, ¿no? No creo que sea porque has madurado muchísimo, sino por el hecho de que, pues, tu personalidad no va... O sea, tu personalidad es tal cual así, ¿no? Entonces eso es lo que te hace sentir como que muy externo a comparación del resto. Dice, pobre psicólogo, me habla para intentar que yo pueda llevarme bien con mis compañeros y yo no puedo estar en clase más de media hora sin que me den ganas de irme a la mierda. Siento que le hago perder el tiempo. Ay, es que... Por supuesto, no todos crecemos en el mismo entorno, ¿verdad? Y también no todos encajamos en cierto tipo de cosa. En grupo, en este caso, ¿no? Pero, o sea, por eso mismo te digo, ¿no? Yo te digo que aquí los muchachos nada más estaban pasándola bien, ¿no? Y si tú consideras que ese comportamiento sería como que inmaduro, va más que todo por tu personalidad, porque tú disfrutas la vida de otra forma y no específicamente de esta forma, ¿no? De hecho, ¿sabes qué? Algo, Jason, algo muy curioso es que no solamente la gente de tu edad disfruta las cosas de esa forma, sino que la gente de mi edad también. Entonces, por supuesto, con un poquito de diferencias, porque pues la diferencia de edad, o sea, tampoco es como que demasiada, ¿verdad? Entonces, créeme que la gente de tu edad, y por ejemplo, a partir de 25, ¿no? De 25 hacia arriba o de 25 hacia abajo, créeme que es básicamente y prácticamente la misma forma en como en que se divierten, pues, ¿no? No sé cómo apoyar en estos casos, para ser honesto, pero te deseo lo mejor. No te preocupes, Yosuke, de eso yo me encargo. La música es buena, por lo menos no tengo que soportarlos. No, pero más que todo en ese caso va por tu personalidad que otra cosa, ¿no? Entonces, tú, lo que ellos hacen
no es la forma en la que tú buscas diversión. Para ti, diversión significan otras cosas. Es por eso que a ti te hace sentir de esa forma, pues, ¿no? Entonces, lo que podrías hacer es rodearte de gente que experimenta el divertirse de la forma parecida en que tú lo haces, ¿no? Pero, por eso es que te decía anteriormente, ¿verdad, Jason? Que lo mejor que podrías hacer para llevarte bien con tus compañeros es, que no importe demasiado ese tipo de diferencia que tienes tú con ellos, sino que entre todos traten de pasarla bien y que, por supuesto, tiene que haber doble participación en cuanto a este tipo de tema, o sea, que tus compañeros quieran integrarte a ti y que entiendan cómo es tu personalidad, pero que aún sabiendo de estas diferencias te van a aceptar como eres, y lo mismo viene de ti, ¿verdad? Tendría que venir de ti. Ahora, sí, estos factores no se dan, o sea, es imposible de que algo así pueda pasar en primer lugar, ¿verdad? Entonces, como estos dos factores no se dan, pues lo mejor que puedes hacer es lo que mencioné hace un momento. Encontrar ese tipo de gente que experimentan o que consideran divertido o pasarla bien de la misma forma en que tú lo ves, ¿no? Pero no te preocupes, Yosuke. De esos temas psicológicos y profundos me encargo yo, porque a mí me gustan mucho esos temas. Y se me dan bien también. por el tipo de personalidad que yo tengo, ¿no? Dice, ya volví, ¿cómo van? Pues justo terminábamos de dar un, aquí un poquito de consejo. ¿Cómo se llama? Ok, aquí surgió en la conversación, pues, ¿no? Que por cierto, vamos a avanzar un poquito en el juego porque me estoy retrasando tal vez demasiado. Pero, ok, vamos a leer lo último, ¿va? No tan así, yo también hago lo mismo que ellos, solo que lo manejo de otra forma. Yo puedo sacarme una carta de 98 en el FC, solo que no me pongo a gritar y correr por el Insti presumiéndolo. Mis logros se celebran en silencio. Es que claro, pues, ¿no? Es que no todos podemos ser de tal forma. De hecho, yo también soy muy así, soy muy personal. Mis logros son para mí mismo y para mi círculo muy pequeñito, ¿verdad? Entonces, yo te podría decir que no reniegues de lo diferente que la gente puede ser y de lo que mucho que pueden presumir, de las muchas otras cosas que te pueden resultar de una u otra forma repulsiva, ¿verdad? Yo creo que simplemente lo que debes hacer es ignorarlo. Es prácticamente ignorarlo nada más. Y que solo resaltes las cosas buenas que podrías compartir con este tipo de gente. Yo creo que ese debería ser tu enfoque. Resaltar esas cosas positivas que pueden haber, ¿verdad? Y que las negativas no las compartas, no las motives tampoco, ¿verdad? Y porque se trata de encontrar tu propia gente que también comparte las mismas cosas que tú, ¿no? Y que ve el factor de diversión de la misma forma que tú. Y básicamente encontrar tu lugar, como se le dice, ¿no? Ah, ok. Ahora sí. Después de ese pedacito de terapia, seguimos entonces. Pero por supuesto, Jason, todo lo que digo y todo lo que menciono es de verdad. Va de corazón, ¿verdad? Dice... Yukiko, espérame. ¿A dónde se va la Yukis? Ah, sí es cierto que se enojó porque este huevón se le comió la comida, man. Puta madre, lo van a abandonar a Teddy aquí en el restaurante lavando platos porque no va a poder pagar todo eso, ¿no? A menos que Riz se lo pague. Ah, creo que ahí es como va a resultar acá. We shall leave you here, along with our memories of youth. Y se ponen a rezar incluso.
Han ido todos al punto de reunión para regresar a casa. Ok. Mira, me gustó que terminaran la secuencia así y no resolviéndolo como tal. La excursión escolar ha transcurrido sin incidentes. Ok. El juego resalta eso, ¿no? Oh, a ver. Oh, ahí está el recuerdito para la niña. Did you have fun? Sí, por supuesto, ha estado genial. Ven conmigo la próxima vez. Ah, estaría bueno, de hecho, llevar a la niña, ¿no? Aunque sería un poquito difícil, creo. Yep, for sure. I want to go to Destiny Sea too. There's this roller coaster that goes whoosh into the water and Destiny Sea, un parque acuático. Nanako habla con entusiasmo. ¿Recuerdas que le has comprado un recuerdo a Nanako? Oh, sí es cierto, le compramos una playerita, ¿no? wow, thanks. Thanks. Ok. Nanako te ha dado las gracias por modestia. Hi, Dad. Oh, mira, llegó Dojima. Oh, you're back. We just missed each other, huh? Nos hemos debido cruzar. Ah, ok, a eso se refería, vale. Sí, seguramente nos cruzamos, pero pues llegamos primeros nosotros. Look, my big bro got me a souvenir. Ajá, un recuerdito para la niña. Hey, nice. Did you remember to thank him? Ah, sí, efectivamente, sí nos dio las gracias. No te tienes que preocupar. Of course. La niña es muy, muy educada. I guess that came out of your own pocket. Thanks. Sí, no te preocupes, gano un montón de plata en el mundo de la TV destrozando y cortando cabezas de personas. No te preocupes. ¿Qué dice? Un detalle gracioso, voy al psicólogo del Insti porque si no voy los profesores y adscriptos me invaden a preguntas e insiste en que vaya. La cosa es que el hombre tiene un ojo saltado para afuera y da miedo. No sé si estoy yendo al psicólogo o al psiquiatra. En cualquier momento me dan choques eléctricos. No, es más que todo porque se quieren asegurar, ¿no? De cumplir con el protocolo de que todos los alumnos vayan a conversar, ¿verdad? Con el especialista. Y por supuesto, de repente también por cómo es tu personalidad, pues, ¿no? Entonces se aseguran de que eso suceda. Para que puedas sentirte un poquito más tranquilo contigo mismo también, ¿no? Y de repente el psicólogo es este bro del el profesor de Harry Potter. Que tiene así como que un ojo que apunta hacia todos lados. Que no es un ojo real, pues, ¿no? You went to Tatsumi Port Island. Me acordé de eso. I guess the city was no big deal for a guy like you. No, tal vez no tanto. By the way, if the first years went along with you, Naoto Shirogane must have been there too. Ajá, efectivamente. De hecho, justo estuvimos con él también. You talked to him much? No mucho, pero supongo que sí. He's mature for his age, but he's still a year younger than you. Eso es cierto. Try to make friends with him, will you? He's a cocky brat, but he's honest. Eso es cierto, Naoto es honesto y es algo que se aprecia muchísimo en la gente. The higher-ups are losing their patience with him. It doesn't matter if his argument holds water or not. Okay. At this rate, he won't accomplish anything but getting himself booted off the team. Okay, vale. Adults can be a selfish bunch. Sí, se entiende. Dojima te mira con ojos amables. Oh, sorry. You must be tired. Why don't you take a bath? Oh, but don't forget to take your stuff upstairs. Ah, sí, seguro. Nanako, can you get the bath ready? Ok.
Se terminó la secuencia entonces de ¿cómo se llama? Del viaje de excursión de los muchachones. Dice, la excursión ha concluido y hace una apacible mañana de domingo. No ha pasado nada reseñable en tu ausencia. ¿Qué deberías hacer? ¿Te das cuenta de que esta semana no has comprado nada en la teletienda? Quizá deberías verla. Ah, seguro sí. Vamos a ver la teletienda. Dice, literal, es el de Harry el sucio Potter. Le voy a preguntar si es verdad que se hizo la paja a mano cambiada. Y le cayó en el ojo, por eso le quedó así. Lo más seguro es que sí, ¿no? Sí, porque justo cuando me dijiste eso, lo del ojo saltón, lo primero que se me vino a la mente era lo del Harry sucio Potter. Pero no seas cruel con el psicólogo tampoco, no lo vayas a molestar así. A ver, vamos a comprar rapidito aquí lo de la teletienda. Fuma Bundou. No tienes suficiente dinero. ¡Oh, chucha! ¿Cuánto tengo? Tengo 20... Ah, no tengo nada de dinero, es cierto. Es que hace mucho rato no he ido al mundo de la tele. Entonces pues ya nos quedamos sin nada, hermano. Ok, voy a guardar la partida aquí. En caso de que me arrepiento al momento de salir fuera, podemos cargar la partida sin ningún problema, ¿no? Only time. Ok, volver a casa. Volver al pueblo. A ver, ¿qué más sigue? Tell me why you did it. Oh, sí es cierto, el juego nos decía que a mediados de septiembre. Aunque aún no es a mediados exactamente de septiembre en el juego. Pero vamos a ver. Hay un letrero. Bueno, aún no puedo como tal checar esta maquinita para poder ganarnos otro juguetito, ¿no? Bueno, en la calle comercial como siempre. Harvey. Oh, mira. Oh, qué cool se ve aquí Chie con su motito. Que su moto es azul. Combina muy bien con su paleta de colores. Pero pues no vamos a interactuar con ella. Ya está a nivel 10. Realmente no tendría sentido. Lo mismo con Marie. Está Rize aquí. Vamos a ver si es que regresamos con Rize. O podríamos levelear a algún otro personaje como tal. Está también Kanji aquí. A ver, tendrá un... Escucha. Está... Ok, no, nada nuevo. Me preguntaba si... Está este NPC ahora caminando en vez del abuelito. Tú otra vez, escucha esto. Me lo han contado alguien del barrio. Al parecer es mentira eso de que... ya lo había leído, puta madre. Bueno, de vez en cuando igual tengo que consultar con los NPCs, para ver si es que tienen diálogos nuevos y datos nuevos por consecuencia, ¿no? El otro día fui a la playa y la arena estaba llena de algas. Pero yo quiero que nuestra boda sea en una playa bonita, en Hawái. ¿No crees que las mejores playas no tienen algas? Ni pusilánime. Sí, claro. Puta madre, la niñita súper intensa y el otro bro está así como que... Sí, ya cállate, puta madre. A ver. Hey. Listo. Tell me why you did it. Every dream is falling apart. Que por cierto, podremos iniciar tal vez una nueva misión con el zorrito, pero pues primero vamos a checar los demás. Aunque no priorizaría al zorrito en estos momentos, siendo que pues tenemos a Kanji y Rize aquí disponibles. No sé, no he checado si es que van a subir de nivel como tal aún. Pero la cosa es que están disponibles y podríamos pasar tiempo incluso con ellos, aunque no suban de nivel, para que en la siguiente ocasión sí lo hagan, pues, ¿no?
Tell me why you did it. Oh, está este bro de nuevo sospechoso. Si no necesitas nada, déjame tranquilo, por favor. Quiero estar solo. Oh, esto sí es un nuevo diálogo, de hecho. Ok. Heartbeat. Dice, la puta madre, salió Elden Ring Night Rain. Deluxe Edition, pero mi PC no puede con tremenda mujer. Qué raro, ¿no te aguanta el Elden Ring tu PC, Jason? ¿Cuándo ha empezado a hacer fresquito? La brisa junto al río es súper agradable. Estos días son para dar largos paseos. Supongo que la familia de mi hija no quiere entender eso. Oh, este sí también fue diálogo nuevo, de hecho. He oído que tanto incidente le ha pasado factura al turismo. Ah, esto sí lo había leído, de hecho. ¿Tendrás tú? No, nada nuevo. Pues supongo que pasaría tiempo ya sea con Rise o con Kanji de repente. Dice, la PC sí, pero la gráfica no. Pi. Bueno, supongo que ya será para cuando se pueda tener una gráfica mejor, pues, ¿no? Que me imagino, Jason, tu motherboard debería tener potencia suficiente para poder aguantar una gráfica más potente también, pues, ¿no? O tendrías que actualizarlo también. A ver. Oh, Senpai. Si estás libre, vamos a jugar un rato. Oh, no va a subir de nivel Rise. Si no, vamos a checar a Kanji, ¿no? Que por cierto, todos los diálogos de Kanji, la verdad es que... O sea, literal, me duermo, hermano. Y pues, o sea, Kanji es probablemente el menos interesante. Oh, mira, tampoco va a subir de nivel. Entonces vamos a pasar tiempo nada más con Rise. Pero ¿qué día es? Domingo. A ver, vamos a checar aquí algo. Chucha, solamente días de semana. Oh. Fuck. A ver, ¿y el Aya? Oh, es que tampoco podría hacer el trabajo. Necesito diligencia, hermano. Comprensión. No, vamos a pasar tiempo nada más. Aunque podría leer libros también, pero leer ahorita mismo libros no es urgente porque no tengo ningún libro que suba al coraje tampoco. Y la verdad es que me quedo sin opciones, ¿eh? La verdad es que sí me estoy quedando sin opciones. Podría ser tal vez leer un libro de diligencia para poder hacer el trabajo ¿no? Tal vez sea una mejor opción, de hecho. Vamos a cargar la partida. Still I can. ¿Qué dice? La placa sí puede, pero mi billetera no. No, sí, por eso preguntaba. Al menos ya no te vas a tener que preocupar de la placa, ¿no? Pero ya será en un futuro, pues, por supuesto. Signs of Love. Vamos a leer un librito por acá que tenga diligencia, porque si no me equivoco, había uno por acá. Conocimiento y carisma. Léelo para potenciar la comprensión. No. Comida china. Debería tal vez ese de ahí también. No tengo ninguno de diligencia, hermano. No jodas. Literal no hay nada de diligencia. Puta madre. ¿Qué hago ahora entonces? Signs of Love. Life. No, está bien, es Love. Comprensión. Yo creo que vamos a hacer esto. Vamos a terminar de leer esto, entonces. Pass through. Dice... entonces ya será para un futuro, pues, ¿no, Jason?
Con paciencia, ¿verdad? Y por supuesto con esfuercito se van dando las cosas poco a poco, ¿no? Decidí seguir leyendo pelea de comida. Ah, sí es cierto, con esto ya debería ser suficiente para obtener un bonus máximo de estadísticas al momento de ir al restaurante de comida china. Ok, voy a guardar la partida aquí. Signs of Life. Que por cierto, no sé si agarrar comida de acá hace pasar el tiempo. Hay muchos tipos de ingredientes. Podrías hacer... Ah, no, sí hace pasar el tiempo entonces. ¿Dojima va a subir de nivel? Oh, aún no. A ver. Lo que más me preocupa ahora es que necesito coraje para poder subirme de nivel la estadística del coraje para poder interactuar con Naoto, ¿no? Si no, no vamos a tener acceso a su arcano como tal. Está Yuki ahí, pero Yuki ya está a nivel 10. Pues no hay necesidad de interactuar más con ella. Está Chie aquí también, a ver. ¿Qué hay aquí en el AIA? Comprensiones, que no me sirve de nada, huevón. Chucha, un cohete. Me hubiese asustado si no tuviera audífonos, pero pues sí los llevamos, de hecho. A ver. Que por cierto, a ver quién está ahí en el chat. Ah, mira, es el Yosuke. ¿Qué andará haciendo Yosuke? ¿Qué andas haciendo, mi bro? Me imagino que debes tener acá el streamcito de fondo, pues, ¿no? Debes estar haciendo algo aparte. Dice, son disparos, momentos latam. ¿Se escuchó en el stream? ¿En serio se escuchó en el stream? No me había dado cuenta, ¿eh? Oh, ahí fue de nuevo, de hecho. ¿Sí se escuchó entonces? Hace poco, no sé de qué hubo, celebración. Pero no tengo opciones, ¿verdad? Ah, mira, lo que podría hacer es cargar la partida de nuevo. Para subirme otra estadística. Pero es que literal no puedo hacer nada. Me estoy quedando sin opciones, literal. Ah, creo que fijo voy a tener que subirme la diligencia también. Pero es que no tenía ningún libro de diligencia como tal tampoco. Dice, se escucha fuerte y claro. A la verga. Es que de vez en cuando hay celebraciones y siempre revientan, ¿no? Pero pues es algo bastante común por acá. Y si son disparos, pues no sabemos la diferencia. Oh, ¿qué me suben en este? Ah, aquí me suben el carisma, si es que no me equivoco. Pues entonces realmente no vale la pena. Mierda, quiero checar los trabajos para ver cuál es el que me sube la diligencia. Puta madre, no. A ver. Fabricante de sobres, a ver. Oh, pero dime al menos qué es lo que me sube. Puta madre. El traductor sé que es el carisma. El fabricante de repente sí es la diligencia, ¿no? Doblador de grullas de origami. Ah. Ayudante de la ludoteca, si no me equivoco. Ah, es que no me va a decir los que ya he hecho, de hecho. No me va a decir, huevón. Fuck. Ah, el carisma me aumenta nada más. Pero el carisma ya lo tenemos al máximo también. Ya no hay más. Lavaplatos de bar. ¿Qué decía? Ve al Shiroku por la noche. Ah, ok, eso es lo del barcito, ok. Puta madre. Puta, es que no estoy seguro qué hacer. Dice, hay que poner stream con disparos de fondo. Así suben las visitas.
No, después me van a funar por hacer ¿cómo se llama? Por hacer por baitear a la gente. Por hacer clickbait en los títulos. A ver. No sé qué hacer, hermano. A ver, voy a cargar de repente la partida. De repente podríamos hacer algo mejor dentro de la casa. Incluso podríamos pasar tiempo con Nojima, siendo que aún no va a subir de nivel como tal. Jason, ¿de repente te acuerdas cuál actividad era lo que te subía la diligencia? La verdad es que no me acuerdo para nada. A ver, poco dinero, comprensión, conocimiento y carisma. Ambos tenemos al 100%, de hecho. Comprensión. Léelo para recoger el sedal más rápido. Léelo para conseguir bichos. Léelo para acelerar. Y no tenemos nada más. A ver. Puedes trabajar aquí. Hacer sobres. Ah, es que no recuerdo qué estadística subía. Si no, voy a hacer uno por uno. A ver exactamente qué es lo que sube cada uno, pues, ¿no? Para quitarnos la duda. A ver, vamos a hacer sobres primero. Has decidido trabajar haciendo sobres. Ajá. Diligencia. Ah, mira, ok. Hacer sobres nos da diligencia. Genial. Ah, mira, y subimos de nivel incluso. Ok, vale. Trabajar con meticulosidad. Convencerte que lo haces por dinero. Eso motiva bastante a la gente. Has logrado tu objetivo, efectivamente. El hospital sube la diligencia. Sí, pero no, el hospital subía el coraje. Lo que necesitábamos para el hospital era la diligencia. Pero acabamos de subir de nivel la diligencia y de hecho, tal vez ya deberíamos ser capaces de poder hacer lo del hospital. Dice, espero que les vaya... Ah, se la hayan pasado todos muy bien en la excursión. ¿No se sienten un poquito más maduros ahora que han visitado una ciudad? Literal, la maestra, la profesora está diciendo... ¿No sienten que han crecido un poquito como personas? Ahora que conocen una ciudad, pueblerinos estúpidos. Eso es básicamente lo que les dijo, ¿no? Ah, por cierto, ese osito tan cookie que se llevó Stefano al viaje era muy mono. A la verga, parece que sí, hermano. El Teddy se terminó detonando a la profe. Los animalitos con un diseño tan único son mi perdición. A la verga, no, entonces confirmado. Literal confirmado. Creo que voy a poner como miniatura, ¿no? En el video de YouTube que el Teddy se detonó a la profe. Los animales... Ok, hablando de osos, sus primos, los pandas, son muy lindos también. ¿Saben cómo se llamaban antes en japonés? Pues osos blancos o negros. Ah, y negros. O sea, literalmente, ¿no? Osos de dos colores. Ah, ok, de ambas formas. Una descripción perfecta del aspecto que tienen. Los colores entremezclados. ¡Qué exótico! Y a la vez, ¡qué precioso! A fin de cuentas, tienen que hacer cosas exóticas para convertirse en adultos. Ok. Escuches atentamente la lección. Tu conocimiento ha aumentado, que ya no sirve nada de que nos aumentes en el conocimiento, lo tenemos al máximo. ¿No? Ajá. Que por cierto, en la ludoteca creo que aumentaba el carisma, si no mal recuerdo. Every dream is falling. Ah, era martes, miércoles y viernes, creo. A la verga, ¿qué es eso que está allá en la esquina? Hasta me asustó, hermano. A la verga. A ver. Teddy. Mire a donde mire, solo veo chicas. El instituto es el paraíso.
Este lugar tiene una frescura que no se encuentra en el Junes. Siempre es un buen día, además, de verdad. Por cierto, ¿a ti qué te va más? ¿Las chaquetas o los uniformes de marinera? ¿Las chaquetas? Sin duda, incluso. Me gustan más los uniformes de chico. La verdad es que fuera del doble sentido no entiendo a qué se refiere esta pregunta. ¿Los uniformes? Ah, se refería a la preferencia, creo, en este caso. ¿Cómo? Ni se me había pasado por la cabeza. Una chica mona con uniforme de chico. Ah, se refería a los gustos. Pero qué raro, qué pregunta tan rara. Que ni siquiera la entendí, Teddy. Tú sí que sabes, maestro. Tus ideas no se le ocurren al más común de los mortales. Que por cierto, ¿por qué andan todos acá? He oído que el viaje escolar algunos estudiantes hicieron novillos, pero regresaron antes del amanecer. Tú no serías uno de ellos, ¿verdad? De hecho, sí fui. Las chaquetas, una por día, por supuesto. Sí que me escaqueé. Me sorprende que lo digas tan abiertamente. ¿No te da vergüenza? ¿Por qué? Si Moroka pudiera oírte, te habría expulsado en el acto. Pues es precisamente porque Moroka ya no está, pues, ¿no? Que por cierto, lo desvivieron. Y aún no sabemos cómo es que lo desvivieron, ¿no? Nada más lo desvivieron y ya está. Eso es todo lo que te dice el juego. Pero menuda decepción en cuanto abre la boca. Es igualito que Yosuke. Oh, ¿de quién se refiere? ¿A Teddy? Ah, dice que se llama Ted. Pero no ha venido de intercambio ni nada. Ah, por eso es que están aquí enfrente, pues, ¿no? No está mal mientras no abra la boca. Oye, ¿a qué clase va? ¿Desde cuándo está el instituto? De hecho, es precisamente todos... bueno, es todo lo que pensamos todos. O sea, acerca de Teddy, mientras no abra la boca, todo bien. Dice, ¿sabes cuando ves a la estrella o... cuando ves a la estrella o al detective de cerca, no son tan impresionantes. Quiero decir, son cool y todo eso, pero el efecto desaparece al rato. ¿Cuándo va a volver a pasar algo interesante? Es que eso vendría siendo la idealización, pues, ¿no? O sea, la gente idealiza qué sé yo, a los artistas, por ejemplo. Los conoces en persona y te das cuenta que son gente como cualquier otra persona. Podrían tener un tipo de personalidad, pero como cualquier otra. Son gente de igual forma. De hecho, por eso es que mucho la gente también idolatra a este tipo de celebridades, porque pues se hacen literal, ya que estamos hablando de chaquetas, se hacen chaquetas mentales también, ¿no? Anda, ya está por aquí otra vez. Debe de tener muchas ganas de verme. ¿Un chico más joven? No es mi tipo, la verdad, pero se está esforzando tanto que me da un poco de pena. A la verga, exigente. Incluso aquí espiando al Teddy ahí. A ver. ¿Hay alguien aquí debajo? Está Yuki aquí, pero pues realmente no es necesario pasar tiempo con Yuki. Oye, ¿estás esforzándote para conseguir más conocimiento? Ya lo tengo al máximo, mujercita. No te harás más popular sin unas buenas notas, pero ese no es el único beneficio de hacerte más listo. Hay gente que ni te hablará si no tienes el conocimiento que esperan. Yukiko creo que era una de esas, de hecho. O a lo mejor prefieren otro rasgo. La gente valora toda clase de rasgos, ¿eh? Deberías prestar atención a eso. ¿Qué dice? Iba a decir algo, pero me callo porque no quiero funa. Sí, mejor que no, mejor que no. Y ya me imagino lo que quisiste decir, ¿no? Mi abuela se desmayó durante las vacaciones de verano. Ah, creo que ya había leído ese diálogo. A ver, vamos a la segunda planta, que era donde estábamos, pero vamos a subir a la tercera y luego a la azotea.
Para, pam, para. O vamos a ver si es que estos NPCs tienen diálogos nuevos de repente. ¿Por qué voy a la universidad? En la preparatoria de Okina, mi profesor... Ok, nada interesante. Shirogane entró en el instituto como alumno de primer año, ¿verdad? Lo llaman el príncipe detective, ¿no? Bro, ¿por qué toda la gente interesante viene justo cuando voy a graduarme? Solo he podido pasar un año en el mismo instituto que Rise. Los rumores se están yendo de madre. Bueno, no es para menos, se trata de una estrella y un príncipe. Oh, ¿no está la profesora acá? Era debajo entonces. Oh, aquí está. ¿Tienes un diálogo nuevo tu profesora? No, nada nuevo de hecho. Dice, el diálogo de esa chica súper fuera de lugar. Eso de las estadísticas debería decirlo al principio del juego. Es cierto, ¿no? Porque literal estamos ya muy avanzado en el juego y sí, efectivamente. Aunque de repente podría referirse a un personaje en concreto. Pero... ahora que lo pienso, ningún personaje te pide conocimiento, ¿no? Es que tengo el conocimiento al máximo también. De repente con eso, pero... digo, por eso. Pero, me aparecería también, ¿no? De hecho, lo único que necesito es, coraje. Para poder interactuar con Naoto. Por cierto, vamos al pueblo. A ver, de repente hay algo por acá. Oh, mira, es Rise con su motito también. Oh, una misión secundaria, a ver. Pregunté a todo el mundo, pero dicen que normalmente la gente no tiene telepatía. Pues no, pero yo creo que las gemelas sí podrían. Ah, sí, me gustaría que hicieras algo por mí. A ver. Telepatía de gemelas. Creo que mi hermana y yo podríamos hacerlo. ¿Te importa hacer de testigo? Yo te digo en qué estoy pensando y tú vas a verla y te enteras de si está pensando lo mismo que yo. ¿Quieres ayudarla a saber? Ve a ver a mi hermana y pregúntale cuál es el primer aperitivo que se le viene a la mente. Empezaré a transmitir ya. Vale, venga. Chocolate, chocolate. Has decidido ayudar a buscar... has accedido a buscar a la otra gemela e informar de los resultados del experimento telepático. Ok, a ver. Supongo que va a ser una misión secundaria que requiere días. O sea, por ejemplo, vamos a ir a consultar con la otra niña acerca de si es real. Lo de la telepatía y tal. Y luego al siguiente día va a ser otra cosa y al siguiente día va a ser también otra cosa, ¿no? Es lo más seguro. A ver. ¡Hey! Tell me why you didn't after the promise. Okay. Baby, I need your love. A ver. Ok, tenemos que ir al río. ¿Tienen ustedes diálogos nuevos? Dicen que aún no se sabe qué causa la niebla, pero algo debe ser, es preocupante. ¿Cómo que no se sabe qué es lo que causa la niebla? Pero pues sí es... o sea, es el clima, ¿no? Eso es lo que causa la niebla. A menos que se refiera de que esta niebla en específico que sucede en el juego tenga un procedimiento diferente, pues, ¿no? Dice, ¿no había un científico que la estaba investigando hace no mucho? Increíble, ¿verdad? ¡Un científico! Y se supone que se encontró una sustancia dañina para el cuerpo. ¿Qué descubrirán? Sea lo que fuera, parece que la niebla es mala para la salud. Ten cuidado los días de niebla. Ok. Ok, eso está muy bueno. Todos los NPCs deberían ser así, dar buenos datos, huevón. Por aquí no hay vacas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la especialidad de Inaba es la carne a la parrilla? Es que era fake, pues.
Hace poco quise hacer una excursión de un día a unas fuentes termales, ya que iba hacia Okina. La tensión de conducir se fue... ok, nada interesante. Mierda, todos los NPCs deberían ser de igual interesantes que este, bro. Pero bueno, ni modo. A ver qué están abriendo estos dos ahora. Ahora que lo pienso, se acerca el día del respeto a los mayores. Debería regalarle algo. En el campo a veces mantenemos las costumbres y fiestas más esotéricas. En la ciudad es un día normal. En fin, al menos haré pasteles de arroz. Al abuelo le pirran las cosas dulces. No solemos tener tanta niebla por aquí, pero parece que Inaba se va a volver famosa por ella. Llevo viviendo aquí más años de los que tú puedas recordar. Pues yo no he vivido aquí siempre, entonces pues no tendría recuerdos siquiera. Han cambiado muchas cosas últimamente, ¿ya sabes a lo que me refiero? Sí, hablo del Junes. Desde que abrieron han pasado toda clase de cosas extrañas. Han contaminado a Inaba. El viejito también habló algo de la niebla. A ver, salir de la calle comercial. A ver, vamos al Junes. De repente está Dachi aquí. No, no está. A ver, ¿qué podemos hacer? Pues, sí es cierto, vamos a hacer lo de la niñita. Lo de las gemelas. Está el mismo bro y lo más probable es que tenga el mismo diálogo también. Ajá. Oh, pero esta vez tiene una expresión un poco diferente. O sea, siempre tuvo como que esa expresión tipo cabizbaja. Pero... no sé, por alguna razón le vi como que un poquito de diferencia. Mi hermana se ha puesto hecha una furia y me ha gritado porque no he cogido la misma merienda que ella. ¿Qué tiene de malo que me gustan las galletas? ¿Sí? Tienes que averiguar en qué aperitivo piensa ella primero, sin que afecte al experimento. ¿Cómo quieres formular la pregunta? ¿Qué es marrón y está dulce? Bueno, yo no puedo ser dulce de repente. Salado tal vez, ¿no? Cuando sudo, pero dulce no creo, a menos que me dé diabetes. A ver. Una barrita dulce y negra. No, ¿qué es marrón y está dulce? Le has dado una pista. Marrón y dulce. ¿El azúcar moreno? El chocolate. Efectivamente, el chocolate. No estaba pensando en eso en absoluto. Has hecho lo que te han pedido. Ahora tienes que informar de los resultados. Ok, vamos a hacer eso entonces. Baby, I need your love. Que por cierto, no había nada nuevo en... Bueno, a los alrededores, ¿verdad? Del río. Más que esta misioncita secundaria y ya. Pregunté a todo el mundo, pero dicen que normalmente la gente no tiene telepatía. Pero yo creo que las gemelas sí podrían. ¿Has vuelto? ¿Cómo ha ido? ¿Ha funcionado? ¿Qué? ¿Le has dado una pista? No, eso no vale. Pero si tuvo que pedirte una pista, es porque no recibí ningún mensaje telepático, ¿no? En fin, gracias por tu ayuda. Ten como muestra de mi gratitud. ¿He hecho algo mal? Algún día lo intentaré de nuevo. Mira, fue bastante rápida. Creí que iba a ser un poco cíclica esta misión secundaria. Ok. Dice, buen chiste. De hecho, algo que me he enterado hace poco, Jason, que pues, o sea, yo muy ignorante acerca de esta enfermedad, ¿verdad? Porque en mi familia realmente nadie la padece como tal. He visto que la gente que tiene diabetes, todo lo que vendrían a ser sus fluidos, tienen cierto grado de azúcar. Por supuesto, la enfermedad, ¿no? Entonces, loquísimo, huevón. Literal, tu sudor puede saber dulce. Tu sudor, tu orine. O sea, tu saliva incluso. Qué loco, hermano. La verdad es que yo no lo sabía, ¿eh? A ver.
Ah, no, es la misma nena. Ok. Ah, ok. Debo volver al instituto para poder hacer... A ver, pero vamos a ver qué me va a subir aquí. Oh, mira, me va a subir el coraje. Genial. Sí, vamos a pasar tiempo aquí en el restaurante. Still again. Calle comercial, restaurante chino Aya. Has comido el combo de Mapo Tofu. Ajá. Sí, vamos a pasarlo todo. Nada más queremos el coraje, pues, ¿no? ¿Cómo has terminado de leer? Ajá. Oh, no va a subir de nivel aún. Se está tardando bastante el coraje, ¿eh? Dice, me voy a ser diabético para endulzarte la boca de un beso de ancho. Uy, chucha. Oh, wow, va a avanzar la trama ya. No, pues se puso Se puso raro el chat de repente, ¿no? A ver, vamos a checar que va a avanzar aquí la trama, hermano. Presentador. Buenas noches y bienvenidos al informe especial de Nightwatch, de Nightline o Nightwatch, de Nightline. A suspect in the murders in Inaba was safely arrested recently. Recientemente, una persona sospechosa de haber cometido los asesinatos de Inaba fue arrestada sin más incidentes. But what few people know is that the mastermind who brought him to justice was a high school detective. ¿Cómo que fue Naoto si fuimos nosotros, hermano? Pero algo que poca gente sabe es que el cerebro que logró traerla ante la justicia fue un estudiante de instituto. Tonight's report will focus on this detective prince, Naoto Shirogane, whose handsome looks are sweeping the nation. El informe de hoy se centrará en el príncipe detective Naoto Shirogane, cuyo buen ver está conquistando la nación. No es cierto, fuimos nosotros. Como cuando en el torneo de las artes marciales, ¿verdad? Literal, hacen una película de que Mr. Satan salvó a la Tierra de la amenaza de Cell. Y pues en realidad fueron los guerreros Z, ¿no? Fue Gohan. Es lo mismo. Thanks for being on the show. Gracias por venir al programa. No. The pleasure is all mine. Qué hijo de puta. Hasta se está atribuyendo todo el crédito, Naoto. Naoto está saliendo por la televisión. Y que por cierto, Naoto saliendo en la televisión, ¿qué significa? Por supuesto, es el siguiente. Oh, his uniform's the same as yours. Oh, ¿no sabía, Nanako, que que el príncipe detective estaba en nuestra escuela aún? First, congratulations to you and the police for your recent arrest of the culprit. En primer lugar, felicidades tanto a ti como a la policía por haber arrestado al culpable recientemente. It was well known that there were a lot of mysteries surrounding this case, and you did a great job clearing them up. Era de sobra sabido que este caso estaba lleno de misterios, pero has hecho un gran trabajo esclareciéndolo. I'd hesitate to say that the matter is cleared up as such. Ajá, eso está bueno decirlo, que aún no está esclarecido como tal. It's true that our suspect was behind Mr. Muraoka's unfortunate death. Efectivamente. De hecho, Mitsuo solamente pudo haber matado a Muraoka. Y no al... ¿cómo se llama? A los anteriores como tal. But when I cast my eye over the case as a whole, I detect a few things that seem out of place. Ok, eso me gusta. Por favor, continúa, Naoto. Oh? Like what? Hizo la pregunta que yo he estado preguntándome todo este tiempo, puta madre. A ver. La puta madre. Supongo que me lo esperaba también. I see. I have to say this is a surprise in light of the police's official statement. He de decir que, teniendo en cuenta la declaración oficial de la policía, esto sorprende bastante.
now for our next segment, the Detective Prince's true identity, where Naoto-kun tells us a little bit about himself. Oh, mira. Dice... El reportero dijo Detective Princess. O sea que... ¿cómo se llama? Hasta el reportero sabe que Naoto es chica. No, pero en serio dijo Detective Princess. Que sería princesa, pues, ¿no? Y no príncipe, como dice acá en los subtítulos. Pasemos a lo siguiente, la verdadera identidad de la princesa detective, donde Naoto nos cuenta más sobre él. Amazingly, the Detective Prince has solved a whopping 24 cases. 16 of them were... Resulta asombroso, pero el príncipe detective ha resuelto la friolera de 24 casos. 16 de los cuales fueron... There's a detective at your school? Pues sí, ¿qué no sabías, nena? When I'm older, I'm gonna go to your school too. Bueno, eso es cierto. Pasas una noche tranquila. Ok, bueno, esto ya determina. De hecho, al día siguiente, miércoles, que es un día de lluvia, o sea, un día del canal de medianoche, ¿verdad? Ya debería activarse el evento. O a menos que aún necesiten pasar más días en el juego. Dice, hola, Rise. Yo. Yo. Hey, did you see the show on TV last night? Efectivamente. Naoto-kun was on. That thing about the Detective Prince solving the case? Come on, we're the ones who actually caught the killer. Oh, mira, aquí Josuke dijo Detective Prince. Aquí se dijo príncipe, ¿no? O de repente escuché mal al reportero, huevón. Pero es que sí le escuché que dijera princess, no prince, ¿no? Dice, ese es sobre como el príncipe... Ah, ese es sobre cómo el príncipe detective resolvió el caso. Venga, si fuimos nosotros quienes pillamos al asesino. Es lo que estuve diciendo, de hecho, pero pues bueno, ni modo. De todas formas, no hay forma como probar que nosotros lo hicimos también. But the police were the ones who identified the suspect, and he was cooperating with them on it, right? Mhm. So it's true that he helped solve the case. De que ayudó, sí, por supuesto, pero quien capturamos como tal fuimos nosotros, ¿no? I'm kinda surprised though. Supongo. I didn't think he was the type to go after the spotlight like that. No, es que de hecho tiene todo el sentido de ir por el detective que pues lo puede atrapar, de que tiene muchas posibilidades de atraparlo. De hecho, se me ha hecho súper extraño de que el asesino no haya venido por nosotros aún. O sea, va a ir por Naoto primero, pero no va a venir por nosotros antes. Que literal le estamos pisando los talones, huevón. Entonces, encontramos otra incongruencia en el juego. No creo que sea una incongruencia, pero pues básicamente es como que no podría venir el asesino por nosotros porque ya sería el final del juego, ¿no? Dice, es que el MC no sale en la TV, por ende no va por ellos. Bueno, pero, o sea, yo me refería más que ¿cómo se llama? Que en el progreso mismo del juego, en la linearidad que tiene el juego, ¿no? Pero sí, efectivamente también por el tema de que nosotros no aparecemos en la TV. Fácilmente, mira, en el juego hubiesen podido hacer un segmento, ¿verdad? De que, no sé, digamos, en el último caso, o haciendo como que un reporte, en el Yunes, digamos, ¿no? Ya, pongámoslo en el Yunes. Todos los protagonistas están en el Yunes compartiendo, ¿verdad? Y justo detrás de nosotros hay un reportero dando las noticias referentes a los asesinatos, ¿verdad? Con todo este revuelo de que estaban investigando en el Yunes y todo, etcétera, 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 ¿no? Y que nada más, porque es reportero,
Se acerca con el micrófono a la mesa y dice: ¿Ustedes, muchachos, de por si acaso han visto algo sospechoso? ¿Algún sospechoso que podría estar involucrado con los asesinatos o que haya dado indicios, ¿no? Y le pregunta a cada uno, pues, ¿no? Y ahí ya se armaría una secuencia de cómo todos podrían salir en la TV, ¿no? Entrevistados. Entonces, se les hubiera hecho muy fácil hacerlo, de hecho, pero entiendo por qué no lo hicieron, porque pues iba a romper con la continuidad del juego como tal. Y también porque pues ¿cuál era la otra idea que tenía? Puta madre, se me olvidó lo que tenía en mente también. Se me olvidó. Pero algo así más o menos sería, pues, ¿no? Esta secuencia. Pero por supuesto que el juego terminaría muy rápido si es que eso pasa, ¿no? No le tenía por una persona que buscase ser el centro de atención. ¿Es cierto? Good morning. Oh, mira, hablando. Puta madre, espero que no te haya escuchado, Chie. Si no, la cagaste. I've been waiting for you all. There's something I needed to discuss with you regarding the case. ¿Por qué carajos está con ropa de civil y no con el uniforme? Discuss? Dude, we'll be late if we talk too long. Hey, where's your uniform? Mira, hasta literal hice la misma pregunta que Yosuke. Dice, en conclusión, el guión no lo permite. Efectivamente, ¿no? Pero es que es muy extraño que el asesino no haya venido a por nosotros aún. O sea, como lo mencioné, literal le estamos pisando los talones. No le hemos estropeado una. No han sido 2. Han sido 3 veces que hemos arruinado sus planes. Entonces, por eso es que lo digo, debería ya estar detrás de nosotros en vez de estar detrás de Naoto. Aunque Naoto hace sentido también, ¿no? Porque pues se podría decir que es alguien que podría estar muy detrás de él, ¿no? Al igual que nosotros, pero nosotros estamos mucho más. Entonces, en términos de prioridades, tendría que venir detrás de nosotros. Aunque, ahora que me lo pongo a pensar, fíjate, sería tal vez para el asesino menos peligroso ir por Naoto, quien no tiene un persona, a comparación de todos nosotros, que pues somos muchos y todos tenemos personas, pues no. Creo que esta también podría ser la lógica, fíjate. Pero a ver, vamos a continuar, pues, ¿no? Could you please indulge my current theory on the matter? Ok, va a soltar una teoría, dice. What is it? First, as regards commonalities between the victims, all of them were kidnapped before they were murdered. Sí. The victims were all locals who had been the focus of recent media attention, Sí. becoming suddenly well known. También. That is the most likely scenario. Ajá. I don't believe there's anything intrinsically unique about the victims themselves. El juego mencionaba que en un principio que probablemente tengan un cierto de relación en común, ¿no? Pero aquí Naoto está diciendo que no. Pero pues vamos a ver, ¿no? Haven't you all come to the same conclusion? Bueno, sí, hace rato, de hecho. Y por eso es que estoy esperando nueva información. Dice 3 veces Yuki, Kanji y Rise, y aún así no actúa. Pues por eso, ¿no? 3 veces, hermano. Entonces, y mira, de hecho, el asesino debería estar muy desesperado porque capturaron a Mitsuo. A menos que la captura de Mitsuo lo haya relajado como tal, ¿no? Para que supuestamente
se olviden un poco del asesino, porque pues ya capturaron al supuesto asesino, ¿no? Entonces, supongo que eso podría ser un factor, pero aún debería estar como que muy consciente de que en cualquier momento podrían atraparlo. Entonces, de todas formas, no tiene sentido de que aún no haya hecho una jugada, no se haya movido como tal. Entonces, eso es lo que se me hace muy extraño, ¿no? Then allow me to state my point. Ok. Will you admit that a number of you fit these identical circumstances? ¿Admiten que varios de ustedes cumplen con estos requisitos exactos? Bueno, pues parte de literal la mitad de los muchachos, Rise, Kanji y Yuki, o sea, son implicados directos. Y pues eso es obvio, ¿no? O sea, no es nada fuera de lo común. There was a long interval between the second and third deaths in this case. Ok. But after I applied the aforementioned criteria, I discovered several similar disappearances had taken place. Pero tras aplicar el criterio antes mencionado, descubrí que tuvieron lugar varias desapariciones similares. Yukiko Amagi, Pues sí. Kanji Tatsumi, Rise Kujikawa. All of you disappeared shortly after being shown on TV. Ajá. Either you escaped death somehow, or you faked your own disappearances in order to divert attention from yourselves. Oh, no lo había tomado de esa forma. Pero no tendría sentido, ¿no? O sí, un poco. A ver, si es que me pongo a pensar, Yuki estaba teniendo problemas con lo de la posada por el asesinato primerizo, ¿no? Pero no tendría sentido tampoco. Pero, o sea, tampoco es muy descabellado pensarlo de esa forma igual. Lo mismo pasaría con Kanji, que pues estaba atrayendo bastante atención por estar en una banda de moteros, o que supuestamente estaba en una banda, pero al final no, porque ni siquiera tienen permiso para conducir motos. Y Rise, que es una idol. De hecho sí tiene un poco de sentido, hermano. La desaparición es de querer salir del ojo público, ¿verdad? Sí podría tener un poco de sentido. A ver, vamos a seguir. Since some of you had ties to the victims, there came a point where I suspected one of you must be the culprit. Dado que algunos tenían vínculos con las víctimas, llegué a sospechar que uno de ustedes era el culpable. Podría ser posible, ¿no? Ok. De hecho, a lo que me refiero con que tiene sentido lo que dice Naoto es precisamente por la razón que Naoto llegó a esta conclusión como tal, ¿no? Pero pues nosotros sabemos que no es así como tal. Pero no sabemos la razón real aún del por qué son targeteados. Muy aparte del hecho de que pues es porque aparecen en entrevistas, ¿no? Eso aún no se sabe. Pero lo que dijo Naoto de querer desaparecer tiene relacionado, bueno, desaparecer del ojo público tiene relacionado también con el estado mental de las víctimas, y por consecuencia manifestar un shadow dentro del mundo de la TV, pues, ¿no? This was a prior theory, since discarded. Ajá, claro. Putting together everything I've learned until this moment, I believe exactly the opposite. Sí, de hecho sí. You aren't the culprits. You may, in fact, be the only ones the means to pursue the true perpetrator. No, eso ya fue un diálogo muy anime, ¿no? O sea, solo ustedes pueden resolver el caso.
No más ustedes, nosotros no. Nosotros que somos... Yo soy un detective con prestigio y que trabajo con policías también, profesionales. Nosotros no, nosotros somos unos mierdas al lado de ustedes, ¿no? Un diálogo muy de anime. Seen as a joining of forces between the rescued, everything falls into place. Si esto dio como resultado una unión de fuerzas entre los rescatados, todo pasaría a tener sentido. Ajá. Of course, this is all speculation. Sí. There is in fact a flaw in the theory. It doesn't account for the third incident, Mr. Morooka's murder. Ah, claro, lo de Morooka es un caso particular porque no sucedió como los anteriores. Entonces me remonto a lo que había mencionado anteriormente sobre Morooka, que debido a que no fue un asesinato pues en el mundo de la TV como tal, puede que quien perpetuó esto del rey idiota pues haya dejado pistas y evidencia, lo cual se podría probar, lo cual no es posible anteriormente con los casos, ¿no? He has never been broadcast on television, and neither did he ever disappear. We must also consider the condition of his corpse. Claro, por supuesto, que pues aún no han anunciado nada acerca si es que han encontrado evidencia de cómo es que fue el asesinato. Supongo que en este juego no podrían entrar a este tipo de detalles. De hecho, deberían hacer, si Persona es tan bueno, deberían hacer Persona 2. O sea, de que hagan un spin-off de Persona, pero así con ya para más 18, ¿no? O sea, que se dejen de estupideces y de mamadas de temáticas de anime como tal, ¿verdad? Y que hagan un Persona hecho y derecho, hermano. O sea, más 18, con su categoría más 8 y que toquen todos estos temas así súper crudos y que no necesariamente tenga que ver con adolescentes los protagonistas. O sea, creo que sería una idea muy god. Dice, el 4 sería el más explícito por culpa de Rise. Bueno, supongo que sí, ¿no? No, pero yo me refería a que, o sea, literal, el juego tenga categoría mature, ¿no? Literal más 18, la categoría más alta. Y que dejen un poquito el lado, de aspectos que tienen trillados, muy trillado el anime, ¿verdad? Y que se enfoquen como que tengan un enfoque mucho más serio, ¿no? A mí me encantaría ver algo así, de hecho. Dice, él nunca llegó a salir en la televisión ni tampoco desapareció. También hay que considerar el estado de su cadáver. The first two victims are still listed with an unknown cause of death. La causa de la muerte de las dos primeras víctimas aún es desconocida. Es que, claro, también está el hecho de que, pues, pasó, ¿no? Como los asesinatos literal fueron a los Shadows, no hay forma de probarlo, pues, ¿no? ¿Cómo se decía Jason en lo que les pasa a las víctimas de los palacios en Persona 5? No recuerdo. No me acuerdo cuál era el término que usaban en Persona 5. Dice, bueno, el 4 sigue siendo el más explícito porque es el único donde resuelven asesinatos. No andan explorando una torre o robando corazones. Eso sí es muy cierto. O sea, aquí de frente es literal asesinatos como tal, ¿no? Eso sí es muy cierto. Despiertan al robar sus deseos, despiertan sus corazones. No. Me refiero a cuando... ¿No ves cuando mostraban estas cinemáticas anime de las personas víctimas volviéndose locos?
y botando como que un líquido negro y así. O sea, sí me acuerdo de ese término porque en inglés es steal your heart, ¿no? Pero es que no me acuerdo cómo se llamaba el término que le habían puesto. Que las personas tuvieran como que ese breakdown, ¿no? La desconexión mental. Ah, así le dicen en Persona 5 en español. Puta, es que no me acuerdo cómo se llamaba en inglés. Ah, ok. Creo que ya me acuerdo. Ahora que dije breakdown, creo que era mental breakdown. Es que no me acuerdo. Pero creo que era ese término. Ahora que dices también desconexión mental, hizo como que un poquito de clic. Gracias por ¿cómo se llama? Por decirme el término como se dice en español. Sí, creo que tienen que es justamente eso. Ok. A ver, vamos a seguir, ¿cómo se llama? Vamos a seguir viendo aquí. De hecho, lo de los asesinatos Jason, o sea, de que de plano sean de frente en toda la cara, asesinatos, es lo que ¿cómo se llama? Lo que me interesó mucho del juego en el principio, por supuesto. But Mr. Muraoka died of an easily identifiable blunt force trauma to the occipital cranium. Que sean crudos, que lo hayan llamado tal cual como es, asesinatos, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Dice, pero Muraoka murió por un trauma por arma contundente en el cráneo. ¡A la verga, en el cráneo! Occipital. Fácilmente identificable. ¿Qué fue esto? A ver, por un trauma, por arma contundente. No dice qué tipo de arma. Pudo haber sido un martillo, pudo haber sido un cuchillo. No, pero si dice que en el cráneo, imposible que puedas, No. Imposible que eso sea... Porque el cráneo es muy, muy macizo, pues. Ya. The police have not satisfactorily resolved this discrepancy, yet they are desperate to close the case. La policía no ha resuelto de forma satisfactoria esta discrepancia, pero están desesperados por cerrar el caso. Lo cual es extraño. De hecho, deberían estar hasta mucho más curiosos o sospechosos, ¿verdad? De que este caso sea diferente. De que tenga un poquito... Bueno, de que tenga cierta discrepancia, ¿verdad? Con los anteriores. Further action will be necessary to obtain some sort of decisive evidence. Será necesario hacer más para obtener alguna clase de prueba decisiva. Further action? O sea, que el caso no se va a cerrar, pues, mamacita, puta madre. Well, whatever the outcome, bueno, al menos eso se espera, ¿no? Pero según dice que están desesperados por cerrar el caso. You said something interesting to me not long ago. Hey, where are you going? This is not a game for me either. Ok. ¿Naoto-kun? ¡Uy, papita! De la nada, ¿no? Dice, quieren cerrarlo rápido porque es un pueblo pequeño, por ende quiere que la gente deje de tener pánico, por ende no duraron en cerrar el caso al arrestar al chico. Claro, también, ¿no? Sí, por supuesto. Por cesar el pánico, básicamente. Sí, sí, sí. Aunque... O sea, ok, claro, por cesar el pánico, pero de todas formas se me hace un poco extraño. Es como que muy conveniente de que lo quieran cerrar tan rápido. ¡Ah! ¡A la verga! Creo que ya sé, huevón. Y es que, según el juego, había mencionado de que un policía estaba involucrado. Entonces por eso tienen la urgencia de cerrarlo. Alguien está influenciando el caso como tal, entonces.
No, ya valió verga Dachi, ¿no? Es el único policía que conocemos aparte de Dojima. Pero podría ser Dojima también. No, pero lo puedo dudar. Lo dudo mucho que sea Dojima. Aparte de porque este juego como tal, o sea, es muy anime, es muy trillado a lo que vendrían a ser los clichés de anime. Entonces, no hay más policías que conocemos en el juego, literal, solamente son 2. Pero no hay forma de que sea Dojima tampoco. ¿Y quién es el otro restante? ¿No? Entonces, por descarte, las clases han terminado por hoy. Naoto no ha venido al instituto. Pues sí, no ha venido. Oh. Puta madre, hubiese sido mejor que hubiesen introducido más personajes policías. O sea, con el dato que dicen que un policía andaba como que muy sospechoso también. Que el mismo juego te lo diga mediante los NPCs. Y que hayan solo 2 personajes policías. Se me hace un poquito débil la estructura del juego. Narrativamente, porque... O sea, sería como que muy fácil de deducir, de hecho. Entonces, esa mención de que un policía, ¿no?, esté involucrado en el caso. Esa información, si es que te la daban al principio del juego, hubiese sido muy obvia, ¿no? Entonces, hubiese preferido que se queden con esa información, hasta cuando ya sea, ¿cómo se llama? Muy obvio, pues, ¿no? Sin necesariamente nombrar que un policía está involucrado como tal. Que por cierto, pues, ¿no? Pues vamos a verlo todavía. Podrían haber más involucrados, ¿no? ¿Qué es lo que yo pienso, de hecho? Entonces, creo que podrían haber manejado mejor esa parte de la narrativa, de hecho. Es que esa pieza de información es muy obvia, hermano. Oh, wow, es primera vez que aparece Kanji aquí. No, efectivamente, pudieron haber manejado muchísimo mejor la narrativa del juego. Sí. A ver, ¿qué hay aquí? Oh, mira, va a subir el coraje de nuevo. Yo creo que sí, fijo, pues, ¿no? A ver. La verdad es que soy muy fan acerca de los misterios. Y más cuando se tienen que ver sobre crímenes y tal. Me encanta, huevón. Porque me gusta mucho teorizar. Y lo disfruto mucho. No pueden creérselo lo mucho que lo disfruto. Creo que incluso se ha de notar bastante, ¿no? Por la forma en la que me pongo a teorizar y todo eso. Pero lo disfruto muchísimo, huevón. Pero que muchísimo. Me encanta. A ver. Pero sí, efectivamente, deberían hacer un persona con categoría más 18, huevón. O sea, sería muy God. Sería muy God. Que dejaran a bueno, no dejar atrás, pero que hagan un spin-off dejando atrás todo lo que tendría que ver cliché con el anime. Y que lo hagan así como que muy maduro. Como que muy ¿cuál es la palabra? O sea, muy en los pies en la tierra, ¿no?
Y que se haga todo así como que muy, muy crudo. Estaría genialísimo, huevón. Me dan ganas de decir cosas, ya que terminé el juego. Pero, ya que me terminé el juego, no quiero dar spoilers. Ya cuando, ¿cómo se llama? Ya cuando terminemos el juego, podríamos fácilmente, ¿verdad? ¡Ah! Se me acaba de venir una muy buena idea, Jason. Después te voy a contar, ¿va? De hacer algo para cuando terminemos el juego. Entonces, no te preocupes, lo vamos a conversar. Va a estar muy bueno, de hecho. A ver. Va. A ver, vamos a ver si es que hay algo por acá. ¿Qué tiene de malo que me gusten las galletas? Ok. Sí, es cierto, tengo que ir por las misiones secundarias estas. ¿Tendrás algo nuevo? No, nada. A ver. Oh, ok, ella sí tiene un ¿cómo se llama? Un diálogo nuevo. Es alumno de un instituto. Oye, tú también vas al instituto, ¿verdad? ¿Por casualidad no serás amigos del detective? Pues sí. ¿Quieres saber más cosas de él? A lo mejor me pongo a buscarlo en el canal de medianoche. Wow, qué conveniente, ¿no? Justo en el canal de medianoche. ¿Qué dice? Dancho, aún soy virgen. No, o sea, de la nada, ¿no? Se puso raro de repente el chat. Se iba del tema, efectivamente. A ver. Que por cierto, ¿cuánto vamos de streamcito? Vamos un poquito de más. Ok, yo creo que unos 15 más. Sí, unos 15 más. Unos 15 más. Que por cierto, me estoy meando, huevón. ¿Me lo aguanto o voy? No, creo que sí voy a ir, me estoy... De verdad tengo bastantes ganas, huevón. Un momento de regreso, voy al baño, ¿va? Y concluimos con el stream. Dame un momento y regreso. Ya regreso, no se vayan, por favor. Ok, ya estamos. Y como mencionó la NPC esta, pues vamos a quedarnos hasta que Naoto aparezca en el canal de medianoche.
A ver, ¿qué dice? Toca esperar. Bueno, ya no tanto. ¿Cómo se llama? Y pues, ok, vamos a continuar hasta que Naoto aparezca en el canal de medianoche. Que por cierto, ya apareció en la tele. Lo cual quiere decir que no se va a tardar mucho, nada más hasta que haya un día en que esté lloviendo. Y según el juego, iba a llover el día de mañana. Entonces, está muy, muy pronto, la verdad. A ver, vamos a ver. Que por cierto, no hay nadie con quien pasar tiempo, creo. Ah, no, sí, lo que quería hacer era lo del hermano de la minita que desvivieron. Ya estamos de vuelta totalmente en vivo. Oh, no era aquí, puta madre, era en el instituto, hermano. Que por cierto, me siento muy, muy poderoso. Al menos, con lo que tiene que ver con mi comentario, ¿verdad? Porque estuvimos practicando bastante la dicción. Y ya se me debería entender muchísimo mejor que antes incluso. Pronunciando todas las vocales, todas las consonantes como debe ser. Dice 31 seguidores. Qué rápido crece el canal. A la verga. Parece que sí, ¿no, Jason? Vamos bastante bien realmente. De hecho, mira, tenemos 4 viewers. Me indica aquí ¿cómo se llama? El Stream Manager. Entonces, para todos los que están ahí checándonos, pues un saludito. Aquí streameamos, por supuesto, el Peruanito 4, ¿no? Que por cierto, de aquí no va a haber stream hasta el domingo, eso sí. Porque pues fin de semana, ¿verdad? Pero el domingo streameamos, eso sí, Hollowcito Night. El caballerito, todo huequito, todo bonito. A ver, Yuki ya tiene nivel 10. No, pero creo que no había nadie más, ¿verdad? No había nadie más. Ok, vamos a hacer esto de acá. Nada más porque creo que se va a hacer un arcano con este bro. Oh, pero antes de eso quiero guardar la partida. Eso sí, en caso que me arrepienta de interactuar con este bro. Oh, mira, está Daisuke ahí también. A ver. Listo. Sí, era la primera planta. Entonces, ¿cómo se llama? Es el peruano 4 porque está todo marrón. Oye, que por cierto, apenas mencioné que teníamos 4 viewers. 2 personas se fueron del stream. Parece que los asustamos. Pero pues si les... ¿Cómo se llama? Si les gusta, por supuesto, el streamcito, pues claro que sí van a volver, ¿no? Pero al parecer sí se asustaron. Son tímidos, efectivamente, son tímidos, pues, ¿no? O sea, son como que este tipo de estereotipo de mona china, las que son tímidas, así como... ¿Cómo se llama? Como Hinata, ¿verdad? Así que son súper tímidos y si te das cuenta de la existencia de estos, se desaparecen o se desmayan, ¿no? Eso es lo que acaba de pasar. A ver. ¿Recuerdas que te prestó un pañuelo de tela? ¿Quieres devolvérselo y hablar con él? Sí. Sí, lo más seguro es que tenga un arcano, ¿no? Para desbloquear, interactuando con él. Pero la verdad es que no me puede chupar más la pija lo que me tenga que decir este bro. Hi. Te ha expresado su gratitud. Ok. Gracias, ¿por qué? Me ha servido de mucho. No, gracias a ti, ¿no? No, it's okay. Oh, I'm Naoki Konishi. Sí, ya lo sabemos, hermano. Pues desvivieron a tu hermana. ¿Qué te puedo decir? Y pues eres famoso, nada más por ella, ¿no? ¿Saben qué? Retiro lo dicho.
Kanji no es el más... el personaje menos interesante en todo el juego, sino que es este bro. Literal. Perdona por decir que me caías mal cuando te conocí. Me dio igual. La verdad es que sí me lo dio. Pero pues... suele ser más educado. Me dolió. I'm sorry. Se encoge de hombros. Ahora conoces... ok, genial. Eso es lo que quería hacer. Desbloquear el arcano. ¿Qué arcano tiene él? Ah, el ahorcado. ¡Ah, la verga! ¿Qué hijos de puta la gente de Atlus para ponerle el arcano ahorcado? Aunque creo que el arcano ahorcado también lo tiene otro personaje. De hecho, no me he dado cuenta si es que personajes comparten arcano. Creo que sí, ¿no? Pero qué hijo de puta para ponerles arcano. Sí, cállese la verga. Ya. La licorería. Estoy echando una... puta madre, eso era información importante. A ver. A principios de semana suele estar en nuestra licorería. Sí, ajá. Estoy echando una mano en el negocio. Parece que vamos a tener un trabajo de actividad nuevo para pues subir algún tipo de estadística de repente. Te despides de Naoki. Signs of life overshadowed by dreams. Bienvenido a mi casa, hermanito. Mañana va a llover. Ok, sí, por supuesto. Mañana sucede el evento, ¿no? Que va a iniciar este nuevo arco. Vamos a recoger las hortalizas. A ver. Pues vamos a hacerlo rápido. Siempre prácticamente es la misma secuencia. They look good. ¿Qué plantón? El plantón que te voy a meter. El plantón de... No, ¿cómo podría ser un albur? Puta, es que yo no soy mexicano. No soy tan bueno para el albur. Sembrando plantones. No, definitivamente no soy tan bueno para el albur. Es que yo me subí más otras estadísticas, ¿no? Hace poco me subí mis estadísticas, de hecho, de oratoria. Practicando mi dicción, por supuesto. Dice Plantón, el que le quería robar la fórmula. Ah, ok. La fórmula secreta a Don Cangrejo. Claro, también podría ser esa. No, pero más me refería a doble sentido, ¿no? O algo como decir... un plantón de verga le quería meter, por ejemplo, a la profesora, ¿no? Del juego, del instituto. A ver. No, pero ese sería el Teddy, pues, ¿no? Pero sí también aplica, por supuesto, lo del plantón, ¿no? ¿Va a subir de nivel Dojima? Todavía. Signs of life overshadowed by dreams. Baby, don't worry, cause I know. De repente hay alguien afuera. O de repente en el Aya me va a subir el coraje. Ah, no, pero de noche te suben varias estadísticas. Oh, está la minita esta. Puta madre. Nah. Tenemos cosas más importantes, al menos por ahora, para subir de nivel. Mira el coraje. Sí. Sí. Bueno, Dojima tendrá que, tendrá que esperar un poco, ¿no? Necesitamos fijo el coraje para poder interactuar con Naoto.
Mierda, ¿qué tanto se está tardando en subir el coraje? Fuck. ¿Qué dice? Ay, qué lindura. Efectivamente, está bien bonita, ¿no? Pero es muy mierdas. O sea, nos trata como basura, como esclavo. Pero así te gustan, pues, ¿no, Jason? A mí no, la verdad es que a mí me gusta que me traten bonito, como se debe. Dice, oyes hablar a unos estudiantes. ¿Has visto el programa ese de la tele en el que hablan de la verdadera identidad del príncipe detective? ¿Cómo que verdadera identidad? ¿Nunca fue un secreto? Naoto mola un montón, dice. Es un chico apasionante, sí. Y es súper joven para ser detective. Es muy guapo, pero tiene un aura misteriosa. Y eso es cool, dice. ¿Crees que vendrá hoy a clase? No, pues se van a sorprender las señoritas cuando se enteren que Naoto tiene pussy. O sea, tiene un gatito, ¿no? Dice, tiene carácter, que me haga lo que quiera, la verga. Bueno, a Jason sí le gustan, pues así, ¿no? Con carácter. Pero a mí no. A mí me gustan que sean un amor, que sean un pancito bendecido por Jesús. Las clases han terminado por hoy. Es cierto, hoy se supone que va a pasar lo del canal de medianoche, ¿no? A ver, está lloviendo, que pues no tenemos nada de bonuses. Que por cierto, está ya la Hanako, creo que se llamaba, espiando al Teddy aquí. A ver. La gente se me queda mirando en cuanto pongo un pie en el instituto. Tengo el monopolio de su amor, dice. ¿Qué osito más malo soy? Ok. Súper, cringe los diálogos de Teddy, hermano. Pero bueno, ni modo. Que por cierto, me pregunto si habrán más arcanos. Ah, no, sí, de hecho creo que tengo uno más por desbloquear. Necesito ir a Okina, a la cafetería, para desbloquear un arcano ahí. Signs of love, overshadowed by dreams. Baby, don't worry, 'cause you ain't alone. Only time. Y hasta ahí nomás llego que me sé la letra. Ya no me sé más la letra. Esa parte no me la he aprendido todavía. Y pues la que sigue mucho menos. ¿De repente en el Yunesa haya alguien? No. ¿Qué dice? Si la motocicleta de Yosuke no aguantó un sentón de Hanako, pobre Teddy con lo flacucho que es. Sí es cierto, pues, ¿no? Aunque Teddy podría sacar el super modo turbo osito, ¿no? Y se pone el traje antes de que eso pase. A ver. A ver. Pues parece que no va a haber nadie por la lluvia también. Pero siempre está cuando hay lluvia. A ver. Oh, últimamente hay algo que me molesta, dice. ¿No te parece raro que el filete de ternera sea nuestra especialidad a pesar de que apenas hay ranchos en esta zona? Los conseguimos bastante baratos, pero solo mi mujer sabe dónde comprarlos. Ella se ocupa de todo. ¡A la verga! Ahora puede que no sea, perdón, carne de ternera, sino que sea carne de víctima de asesino. Y de esa carne han estado comiendo toda la gente de Inaba. Ok, es el mismo diálogo esta vez también. Pero el bro que estaba aquí parado también tenía uno nuevo, entonces está bueno. ¿Sabes qué? Me siento muy migajero, ¿verdad? Con que los NPCs tengan diálogo nuevo, porque literal nada más me sueltan un poquito de información, huevón. Y literal son migajas de información, por eso es que lo digo. ¿Tienes algún diálogo nuevo tú?
Hola, ¿cómo estás? Incluso en días como hoy en los que no hay muchos clientes, tengo que pasarme el día aquí de pie. Pero observar el pueblo me calma, no sé por qué. A lo mejor es porque llevo mucho tiempo viendo aquí. Oh, están reventando fuegos artificiales afuera. Oh, ¿quién eres tú? Ah, chucha, es Adachi. Estaba de espaldas, no lo reconocí, hermano. Vaya, todo el pueblo está emocionado. No sé muy bien de qué va la entrevista de Naoto. Pero... bueno, es innegable que no ayudó a resolver el caso. Así que es normal que lo entrevisten por su contribución. Prefiero que la gente se emocione por esto y no por malas noticias, ¿sabes? Ah, ok. Esto parece ser un diálogo con pista, de hecho, con doble intención. Todo indica que sí, ¿verdad? Al parecer sí. Todo indica a que sí, huevón. Que por cierto, a ver qué hay aquí en el AIA. Ah, es que cuando llueve son varias estadísticas, es cierto. Pues no hay nadie más. No, no hay nadie más. Voy a regresar para guardar la partida en caso de que no me convence el pasar tiempo en el AIA. Aunque podría ir a Okina, ¿verdad? Y a desbloquear este arcano que estaba mencionando. ¿Debería hacerlo o no? Es que no lo sé, huevón. Ah, ok, vamos a ver si... A ver, espera, vamos a checar mis vínculos sociales. Yosuke y Yuki al nivel 10. Cierto, man. Creo que los de Margaret los voy a hacer off stream. O será fuera de directo, ¿no? Kanji, ok, Kanji vamos por ahí. Dojima también vamos por ahí. Con Risa igual. Chi a nivel 10. Nanako está más cerca a nivel 10. El zorrito TikToker. Vamos por ahí también. Compañeros deportistas. Ah, ok, este es el club de deportes. Vamos bien, no, nada mal, nada mal. Hermano de Saki, no, este ni cagando lo vamos a subir a nivel 10, creo yo. Teddy sube por trama, de hecho. Ai, creo que la minita esta tampoco ni cagando. Ayane menos. Toru Adachi. Oh, Adachi sí puede ser que lo subamos un poco más, pero no estoy seguro si al nivel 10. No estoy seguro si subiríamos al nivel 10 con Adachi. Vamos a Laia, huevón. A ver, vamos a ver qué estadísticas nos suben. Calle comercial, restaurante chino, Aiya. Lo mismo de siempre, ¿no? Creo que para este reto necesito tener absolutamente todas las estadísticas al máximo. Comprensión, conocimiento, coraje. Oh, un poquito de todos, ¿no? Oh, a la verga. Oh, ok. No, no está mal, no está mal. No me quejo, ¿eh? Conocimiento ya no necesito, ¿verdad? Porque lo está al máximo. Oh, welcome back. Entonces no hay problema. Pero me subió el coraje, lo cual está buenísimo. Era lo que quería. Voy a guardar aquí. Y se viene lo bueno. Aunque puedo salir, ¿verdad? Ah, no, pero los días de... Ajá. Los días del canal de medianoche no puedo salir. Vamos a ver qué aparece, huevón. Va, a ver. Esta noche llueve. ¿Qué aparecerá? Ah, ¿aparecerá algo? A ver. ¡Oh, a la verga! Ok, voy a tener que mutear de nuevo, puta madre. Pero sí, efectivamente, es Naoto. Ha aparecido una silueta. La imagen está borrosa. No puedes distinguir quién es. ¿Cómo que no, huevón? Está clarísimo que es Naoto. Aunque este juego sucede en 2012, entonces debe ser porque tienen apenas tienen
de resolución 720p, pues, ¿no? Ah, no, aunque creo que en 2012 ya había 1080. Pero tienes la impresión de que has visto a esta persona en algún sitio. Ok. Ya secuestraron a Naoto entonces, pues, ¿no? ¿Has visto eso? Ha aparecido alguien, ¿verdad? ¿Todavía tenemos que preocuparnos del canal de medianoche ahora que el asesino está enjaulado? De hecho, sí, pues es Naoto, hermano. Tenemos que ir a rescatarle. Aunque alguien dijo que la imagen borrosa parecía ser una especie de advertencia. Pero, ¿qué es exactamente el canal de medianoche? ¿Tuvo algo que ver con los asesinatos? ¿Qué carajos es esta pregunta, Yosuke? Obviamente lo es. No es primera vez que sucede. Ah, esto es frustrante. ¿Tú qué piensas? Pues por supuesto que lo es. Es Naoto, hermano. No era el rey idiota. ¿Cómo va a ser el rey idiota, hermano? Era Naoto. Porque él es el detective clave en el caso y pues por supuesto que el asesino va a querer ir detrás de él. La puta madre, me instalé un juego y no tiene traducción al español. Chucha, ni siquiera un parche, Jason. Ahora que lo mencionas, me pregunto qué pensará él del canal de medianoche. No entiendo nada y me da a mí que no dejaré de comerme la cabeza con el asunto. Seguro que los demás también lo vieron. Reunámonos mañana para hablar de ello. Night. Buenas noches. Ni siquiera un parche no oficial. Chuchas. ¿Pero qué juego es entonces, Jason? De repente no tiene demasiada comunidad en español. Pues eso es lo que pasa, ¿no? Cuando un juego no tiene mucha comunidad de por acá. Yosuke ha colgado. Don, don. Oh, mira. Ah, no. Oye, pero ese modelo que acaba de pasar se parecía mucho a Naoto. De repente el juego lo puso así a propósito, ¿no? Porque literal era Naoto, nada más que el pelo negro y sin la boinita, ¿no? Bueno, sobre lo del canal de medianoche. Oh, es cierto, ya puedo desmutear el juego. Es que no me di cuenta e instalé un juego que salió el mes pasado. O un juego que salió el mes pasado. Ah, es un juego nuevo, entonces pues difícil que tenga localización, ¿no? Incluso no oficial. Difícil. Me imagino que no debe ser un AAA porque la mayoría de AAAs, e incluso AAs, tienen localización, al menos con subtítulos en español. I wonder who that was. Es rarísimo que los protagonistas hagan como si no reconocieran quién fue el que apareció en el canal de medianoche. I talked to Teddy and he says no one's entered the other side. No, eso no es posible, de hecho. Fijo, tuvo que haber entrado, apareció en la tele. Eso indica que tal cual se generó ya un dungeon. Well, yeah, the killer's been caught. No, que no. Yeah. Huh? What's up? ¿Qué pasó? Come on, get with the program. You saw the TV last night, right? ¿Este huevón no estaba prestando atención? So? It's got nothing to do with us. Men, puta madre. Es un juego financiado independientemente por Ende para ahorrar money.
Solo lo sacaron en inglés y en japonés. Ah, ok, me lo imaginaba. Me lo imaginaba. Pues, ¿qué te puedo decir, Jason? Vas a tener que aprender inglés. Ni modo, te tocó. Killer's behind bars, man. You guys are overreacting. Que no. Yeah, that shit Naoto said didn't make any sense either. So there's no use getting all worked up about it. Nada que ver, hermano. Huh? Naoto-kun. ¿Por qué esa alumna está, o sea, como que mirando a la pizarra? ¿La castigaron o qué onda? Literal, está pegada a la pizarra como si estuviera castigada. What, were you out of it because you were still thinking about what Naoto said? A Kanji le gusta Naoto. So you're still hung up on all that stuff? Efectivamente. I ain't hung up on it. It's okay, we all understand. Just don't go overboard, man. You little... I said that's not it. Sí, te creemos, hermano. ¿Qué dice? Oh, justo bostecé y se me lagrimearon un poco los ojos. Me gustaría saber inglés, pero no se me da. Pero es como cualquier otra habilidad, pues, ¿no? O sea, con práctica y práctica y práctica, hermano. No sucede de la nada, pues, ¿no? Es práctica y práctica y escuchar. Escuchar mucho y practicar. Esas dos cosas te llevará a aprender cualquier idioma, no solamente inglés, de hecho. Pero también está el factor, pues, ¿no? De querer hacerlo, claro está. Pero depende de cada uno, ¿no? Depende de cada uno, la verdad. I got stuff to do. I'm out of here. Bueno, ni modo. Stop bringing that up, Yosuke. You know he doesn't think it's funny. What? Did something happen between Kanji and Naoto-kun? Pues sí, porque andaban bien juntitos cuando estaba a punto de desaparecer Kanji. Que por cierto, se supone que a Naoto apenas enviaron en el arco de Rise, pues, ¿no? ¿Cómo Naoto estaba antes en Inaba? Antes de que lo enviaran. Como el detective, pues, ¿no? Que habían mandado para colaborar con la policía. Se supone que Naoto también viene de afuera. ¿Cómo carajos estuvo presente en eventos del arco de Kanji? Puede que de repente haya venido por su propia cuenta a investigar los casos, tal vez. Antes de afiliarse con la policía, supongo, ¿no? Ya lo habían enviado, solo que estaba encubierto. Ah, ok, vale. Vale, entiendo. Ok, vale. A ver. ¿El qué? ¿Es que pasó algo entre Kanji y Naoto? Well, that aside. Nadie quiere hablar del tema. Is it me or does the town seem kind of strange lately? Pues dependiendo de lo que sea extraño para ti, pues, ¿no? Everyone is in high spirits for some reason, and they all talk about other people, but never themselves. Really? I don't think it's anything special. Pues yo tampoco, de hecho. Now that the murder case is solved, people feel relaxed, that's all. Ah, bueno, también, claro, por supuesto. That's how society is. Mhm. They all just want to get in on the latest trend. También, sí, efectivamente. People get excited fast and lose interest even faster. It goes round and round. Y por There's no underlying reason for it. Y por supuesto que Rise es quien menciona esto, pues, ¿no? Por obvias razones, claro. I don't know. It still seems a little too weird. Qué raro. Ok. It's like they're all afraid of something. Como si todos tuvieran miedo de algo. Ok, aquí me falta un poquito de perspectiva para saber de qué sería el miedo.
O qué lo estaría ocasionando, pues, ¿no? Muy aparte de los asesinatos. Pero creo que lo que se refiere es que aún, entre comillas, estando el caso resuelto, pues en realidad no lo está, ¿no? ¿Qué dice? Supongo yo. Sí, es lo más seguro que eso sea, de hecho, Jason. De que haya estado encubierto y no era necesario aún revelar como todo, no solamente su presencia, sino que también su identidad, pues, ¿no? Por supuesto, para resguardar de que no le vaya a pasar nada tampoco. Tiene sentido lo que dijiste, no te preocupes. Es como si todos tuvieran miedo de algo. Oh, sorry. I just had this feeling. Ok. Huh. It's gonna rain again tonight. We should check the Midnight Channel just in case. Oh, sí es cierto. Ok, vamos a quedarnos entonces hasta la segunda secuencia. La segunda parte del canal de medianoche. Me había olvidado que primero era la silueta y que después era, pues, o sea, ya cuando todo se ve clarito, pues, ¿no? Ok. Después de clase. Cállese. No, no es cierto, no es cierto. A ver, vamos a guardar. Y pues el juego no debería dejarme salir de nuevo. Sí, vamos a ver. Esta noche llueve. ¿Aparecerá algo en la tele? Signs of love overshadowed by... Cantaba de la nada, ¿no? Cantaba de la nada en un momento tenso. ¡Oh, oh, 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 oh! Ok. Me van a disculpar, ¿verdad? Pero no se preocupen que yo les leo absolutamente todos los diálogos. Y por supuesto que también les interpreto todo lo que los personajes están diciendo, ¿no? Ha aparecido el canal de medianoche. ¿Qué es eso? Parece ser como si fuese una sala de experimentos, ¿no? Jason, ¿has jugado tú Resident Evil 4? Me imagino que sí, ¿no? Parece este mismo cuarto. Cuando entras, ¿verdad? Y es un cuarto en los laboratorios de la isla. Cuando estás investigando. Y literal hay una camilla. Donde está la plaga. O sea, la plaga junto con un cadáver momificado, huevón. ¿No? Y te explican todo el lore de cómo es que se crearon los regeneradores. Me recordó mucho a esta escena porque hay unas máquinas así como que de experimentación. Entonces, se me vino automáticamente a la mente eso. Cuando se sacan el parásito. Ah, claro, también cuando se sacan el parásito. Ajá, efectivamente. Aunque yo recordé más lo de los regeneradores. Pero sí, también, por supuesto que podría estarlo cuando se quitan el parásito Leon y Ashley, ¿no? Es una imagen de lo más clara. ¡A la verga! Oh, mira, Naoto sí dijo Detective Prince, o sea, príncipe, pues, ¿no? Príncipe, ¿no? Haciendo como si fuese hombre. Buenas noches a todos. Ah, bueno, así no habla Naoto, pues, ¿no? Naoto sería algo como que... Buenas noches... No, sería como que... A ver, un poco más serio. Buenas noches a todos. Soy el príncipe detective Naoto Shirogane. Algo así sería Naoto, pues, ¿no? O sea, es como que femenino, pero masculino a la misma vez, tipo andrógino, ¿verdad? Pero está haciendo como si fuese un presentador, ¿no? De TV. Bienvenidos. No sé cómo hacerlo. No sé cómo... A ver, déjame buscar. Bienvenidos. Bienvenidos. No, a ver, ¿cómo sería?
Ah, ya sé, un poquito la energía un poco más contenida. Sería algo como: bienvenidos sean al experimento del siglo, el proyecto Genoma. Algo así sería, ¿no? Aunque Naoto, como Naoto está, por supuesto, ¿verdad? La voz quien le da es una mujer. Y es que se nota que es mujer. Puede jugar un poquito más con los tonos. Y como yo soy varón, pues muy difícil que me salga un poco parecido. Seré el sujeto de mi propio experimento en un proceso de alteración corporal tan prohibido como maravilloso. Algo así sería mi impresión de Naoto, ¿no? Presenciarán mi partida hacia un nuevo mundo. Es hora de volver a nacer. A partir del día de hoy, recorreré una senda en la vida totalmente distinta. Y compartiré esta ocasión gloriosa, este día memorable, con todos ustedes. No cambien de canal. Algo así dijo. Ok. Era Naoto, no cabe duda. A ver. Oh, mira, qué coincidencia que sea Kanji quien ha hecho la llamada esta vez. Y dice Kanji: ¿eres tú, bro? Naoto estaba en el... No, ya me dio flojera un poquito de actuar ahorita. De improvisar. Además, la voz de Kanji es un poquito complicada también de llegar al punto, ¿no? Bueno, voy a leerlo nada más con mi voz. ¿Quiere esto decir que lo han secuestrado? Dijiste que a la gente solo se la ve claramente en la tele cuando la meten en este otro mundo, ¿verdad? Ajá. ¿Qué carajos está pasando? Creí que habíamos atrapado al puto asesino. Pues no, mi rey. ¿Cómo crees? Kanji está totalmente alterado. Cálmate, bro, cálmate, por favor. Sí. Ser un detective, resolver casos, todo eso no vale un carajo si lo secuestran. De hecho, se podría decir incluso que Naoto es clave. O sea, Naoto es clave para resolver el caso. Ya que como la policía está implicada, pues el único que tiene acceso a esto es Naoto. Aunque sería, y es muy peligroso de hecho. Es por eso que van detrás de él ahora. En fin, reunamos a la gente y encontrémonos nada más salir de clase. O sea, ¿no me van a dejar guardar la partida? Ok, ya puedo desbloquear el juego. Desmutear el juego. No jodan, no me van a dejar guardar la partida, hermano. Oyes hablar a unos estudiantes. Lleva lloviendo varios días, pero se supone que a mediodía escampa. ¿En serio? Entonces no tengo que cancelar mis planes. La semana que viene hay festivo, ¿no? Le prometí a mi novia que iríamos de viaje a Okina. Estaba preocupado porque pensaba que iba a llover. Sí, lo que sea. No dijeron nada útil tampoco, de hecho. A ver. Last night on TV, that was Naoto-kun for sure. Sí, de eso no hay duda. Apareció literal en Super HD, hermano, 4K, lo que tú quieras. La persona que apareció anoche en la tele era Naoto, sin duda. What's the verdict, Teddy?
Is he really in there? Sí, es lo más seguro. I do smell someone. Pero qué raro. Según Yosuke había mencionado de que no había olido a nadie aún. Supongo que es porque pues aún estaba borroso en la tele, ¿no? Entonces, lo cual significa que pues aún no está como tal dentro. It's just like before. Nothing's changed. No tanto. Like before. Oh, están tristes de que el caso no se haya resuelto aún. Lo cual tiene sentido, o sea, es una reacción natural. Aunque yo creí que iban a reaccionar como que más entusiasmados, ¿no? A la verga, no, nos va a tocar salvar a alguien más, tenemos que hacerlo, ¿no? Algo así yo creí que iban a reaccionar. Of course. That's why Notokun appeared on the news so suddenly. Pues sí. He said something didn't seem right and that he wasn't convinced. Ajá. He also believed that the people who are kidnapped appear on TV first, remember? Sí. Wait, you're saying he's using himself as bait? Chucha, podría ser, ¿no? No, pero lo dudo. Aunque podría ser también. Como para que lo salven a propósito, ¿no? A la verga, si fue a propósito, sería Naoto God. Aunque no creo que podrías crear un Shadow, materializar un Shadow, y no solamente materializarlo, sino que crear todo un dungeon, ¿no? Nomás porque sí, o sea, nomás porque se me antojó, nomás porque quiero, ¿no? O sea, sería muy god que lo haya hecho a propósito. O sea, sería un muy buen método narrativo, ¿verdad? Pero, no tendría sentido con todo esto anteriormente que dije del dungeon como tal. We came to the same conclusion he did, about how people who become famous through TV would disappear. Nosotros llegamos a la misma conclusión que él sobre cómo la gente que se hacía famosa en la tele desaparecía después. La gente que se hacía famosa. Oh, mira, esta es una segunda vez que lo mencionan. Probablemente los datos sí van con gente que es famosa. Pero, ok, a ver. Yuki no era famosa como tal, pero sí era muy conocida por tener una familia adinerada, pues, ¿no? Y que por alguna u otra razón tenían cierta... Bueno, era donde se hospedó la última vez, la última ocasión en la que estuvo el primer asesinato, pues, ¿no? La víctima. Ahora, Kanji en su arco estaba llamando muchísimo la atención también como un delincuente, básicamente, ¿no? Entonces podría ser también. Después, ¿quién sigue? Rise, una idol, una persona muy conocida. Después, bueno, Teddy no cuenta. Después, ahora Naoto, alguien sumamente popular porque es el detective famoso, ¿no? Podría ser también, claro. Dice, pero si las cosas se crean solas una vez entras a la TV. No, pero me refiero a lo del estado mental, Jason. ¿Cómo se llama? Los Shadows básicamente se crean en el estado se crean por el estado mental que la víctima podría tener, o que una persona normalmente se podría tener. ¿Y de dónde viene esta lógica que tengo? Esta lógica viene, de hecho lo explicaron en Persona 5. Puede que no aplique en este juego, ¿verdad? Puede que no estoy seguro. Pero según un Shadow se materializa simplemente por el estado mental que tenga una persona. ¿Y dónde se materializa si no es demasiado grande? Es en Mementos, ¿no? Entonces, en Mementos sería como el mundo de la TV. En Mementos puedes matar un Shadow, en teoría se podría matar, y la persona que está en el mundo real, la persona real se puede morir también. Pero lo que hacen
los Phantom Thieves es no matar al Shadow, sino sacarle la mierda y convencerlo al final de que cambie de parecer, pues, ¿no? Es así como se maneja en Persona 5. Lo mismo con los dungeons importantes que vendrían siendo el palacio. Entonces, por eso es que yo voy con esa lógica en este juego, pero fácilmente no podría aplicar. Entonces, por esa misma motivo no lo sé, ¿no? Por eso es que estoy teorizando también. Nosotros llegamos a la misma conclusión que él sobre cómo la gente que se hacía famosa en la tele desaparecía después. Could he be trying to prove the theory by using himself? Podría ser. Podría. You mean he got kidnapped on purpose? That's crazy. He could be killed. O sea, no a propósito. Por eso es que lo veo muy improbable de que sea a propósito. No, porque, o sea, con la lógica del Persona 5, tu estado mental tendría que estar muy, muy bajo, muy deplorable para que se genere un Shadow como tal, ¿verdad? En primer lugar, ¿no? Se ha dejado secuestrar a posta, es de locos, podrían matarlo. Pues sí, ¿no? Dice, no le explican tan así, el Shadow siempre ha existido como tu otro yo. En el 4 se manifiesta al negar tu otro yo, al negar parte de quien eres. Ok. Ya, sí. Pero, por eso es que también menciono, ¿no? De que podría ser que en 5 sea un poco diferente a como lo es acá. Entonces, yo estaba con esa lógica también, pues, ¿no? Pero entonces, o sea, al momento de negar tu otro yo y convencer a tu mente de eso, sería muy difícil o prácticamente imposible, ¿no? Como para que siquiera eso pase en primer lugar, por eso es que lo menciono. Entonces, no se me hace... No me tiene... O sea, no se me hace tan posible que fuese a propósito. Pero si fuese a propósito, tendrían que explicar cómo es que pasó en primer lugar. Claro. Ajá, estaría para averiguarse cómo es que lo van a explicar entonces. De hecho, en Persona 5 lo recuerdo mucho, ¿sabes por qué? Porque o sea, lo explican bastante claro, de hecho. Y lo recuerdo precisamente porque lo explicaron muy bien en Persona 5 de que es así. Entonces por eso es que mencionaba de que esa lógica que está en este otro juego no podría aplicar acá, ¿no? Pero sí, básicamente le mencionan que tal cual por esos motivos es que sucede lo de las manifestaciones. It's all my fault. I'm the one that said that to him. Pero yo me estoy refiriendo únicamente a mementos. Porque por eso ¿cómo se llama? Los dungeons principales, los palacios, se pueden generar por otros motivos. En el caso de Shiro, pues por avaricia, ¿no? Y por supuesto maldad. En el caso del banco, en el banco sí sería avaricia, ¿no? En el caso del castillo medieval, ¿verdad? El primer palacio es por ¿cómo se llama? Es por literal abuso que no voy a mencionar, ¿no? ¿Cuál era el segundo palacio? Ah, Madarame. Era por... ¿Cuál es la palabra? Es avaricia también, pues, ¿no? Pero hay otra palabra. Fraude. El fraude del cuadro, ¿no? Entonces, es por eso también que mencionaba que puede que la lógica de aquí también pueda aplicarse como también no. A ver, es todo por mi culpa. Fui yo quien se lo dijo. Nada que ver, de hecho. Idiot! Why the hell didn't he just tell us?
Ok, aquí van a tener que explicarlo bien. Si es que sí lo hizo a propósito. Pero no sé cómo lo van a hacer. We knew we'd stop him if he did. Instead, he left us clues so we could figure it out and... Sabía que lo detendríamos si lo hacía. Pero eso nos ha dejado pistas para que lo averiguásemos. I know! That son of a... Ok, acá los protas están dando por hecho de que sí lo hizo a propósito, de hecho. Pero, ¿y ese asesino que arrestó la policía? Mitsuo did kill King Moron, right? Pues todo apunta a que sí, pero que los anteriores no fue Mitsuo. Hay un nuevo asesino, sí, pero no hizo nada más. Ajá, claro, no hizo nada más. Mitsuo también está haciendo esto. Claro, podría ser No, voy a ir con el de en medio. I get it now. I remember Naoto-kun mentioning this. Ya lo entiendo, recuerdo que Naoto mencionó esto. He said it was strange that the police were able to identify the cause of Mr. Muraoka's death. Ajá. O sea, que solo fue un caso particular. Then is King Moron the only one Mitsuo killed? Todo apunta a que sí. Pero en el dungeon de Mitsuo también se mencionaba y se atribuía a sí mismo como si todos estos eventos los hizo él mismo, ¿no? Pero entonces por eso es que yo sentía que el juego quería engañarnos acerca de nuestra percepción de lo que podría o de quién podría ser, ¿no? El asesino como tal. That'd explain why there were no signs of King Moron being thrown into the TV. The killer didn't change his methods for King Moron. It just seemed that way because it was done by someone else. Then whoever kidnapped Naoto-kun, that's the real killer? Efectivamente. But wait a sec. Didn't Mitsuo say he was the one behind it all? Why would he take the blame for someone else's crime? Por atención. Weird. Es muy raro, pero por atención, por validación, básicamente. Validación, como lo mencioné en su momento, que es el peor tipo. El peor tipo de atención que una persona podría aspirar a tener. Pero hay algunos casos, ¿verdad? Y son sumamente tristes, por supuesto. Es algo que pasa en la vida real. Es algo muy real. And they said on the news that the culprit confessed to the other murders too. Y en las noticias también afirmaron que el culpable había confesado los otros asesinatos. Es por eso que yo también pensaba en que estos dos huevones deben estar afiliados de una u otra forma. Para quitar la atención del otro, ¿no? There's also something else that's been bothering me, but To hell with someone who's behind bars! If we don't get off our asses, that stupid Naoto's gonna die in there! Aunque ¿cómo carajos Mitsuo colgó al rey idiota? En ¿cómo se llama? Donde está el tanque de agua. No, o sea, tan alto. ¿Cómo carajos? Sin que nadie lo viera. No tiene sentido eso. O sea... a menos que lo haya hecho el otro, pues, ¿no? O sea, Mitsuo nada más hizo algo y el otro lo hizo, pues, ¿no? Hizo lo que comúnmente hace. We gotta go find him! A la verga, de frente en el mundo de la TV. Ok, eso me gusta. Eso me prende. Someone's definitely in here. And the world seems to have grown larger. No cabe duda de que hay alguien aquí. Oh, mira, Rise. Puta madre, me encanta el rol que le dieron a Rise en el juego. Y su persona es muy god, ¿eh? Es muy, muy god. No cabe duda de que hay alguien aquí. Y el mundo parece haberse hecho más grande. That's amazing, Rise-chan. There's no way my nose can pick up that much.
Shall I give you a massage? Un masaje, aprovechado. Don't bother her. Efectivamente. It's the same as last time. I know he's here, but I can't tell where. ¿Qué? ¿Es el mismo? I need something that'll help me understand him. I need some clues. Ok. With... ¡No! There's too much we don't know about Sin eso no tengo ni idea de por dónde deberíamos mirar. Ok. Supongo que nos metieron en el mundo de la tele y vamos a tener que salir sí o sí para poder encontrar pistas de nuevo. Lo cual no pasaba cuando... Bueno, sí, de hecho sí pasaba. Teddy también nos pedía cosas para poder seguir una pista. Es cierto. But if we don't do something, he's gonna... Hey, snap out of it. This is just like all the other times. Let's not panic, keep an eye on the weather, and do this like always. We'll save him no problem. First, we need to look for something that'll help us locate him. I know. I wasn't panicking. Pero ¿cómo carajos van a buscar pistas ahora en el mundo real, siendo que antes teníamos como que... O sea, no, a ver, ¿cómo se manejó lo de Mitsuo? De que era un estudiante. Pero ¿cómo se va a manejar esta vez ahora? ¿Qué tipo de pistas van a buscar? Si se supone que... ¿cómo se llama? Mitsuo, pues... O sea, lo que ya habían mencionado, ¿no? De que era un estudiante. Pero del otro no se sabe nada. We know he's over here, so all we gotta do is get him out. O se van a agarrar de este tema de que habían mencionado de que la policía podría estar involucrada. Podría ser eso. All I need is some kind of hint to help me understand him better. Then I could find him for sure. Parece que necesitas más información. Ah, no, pero estoy pensando en... a futuro. Es cierto, estamos hablando de Naoto. Es cierto, estoy pensando a futuro. Puta madre, me fui muy a la mierda en mis pensamientos. Me fui muy a la mierda en mis pensamientos. Me había olvidado que era Naoto. Parece que necesitas más información sobre Naoto para avanzar. Literal, mi mente... O sea, tengo tantas ganas de saber quién carajos es que skipié que era Naoto. Naoto podría ser hasta un poco tan irrelevante que mi mente skipió que estábamos hablando de él, ¿no? He regresado a casa, maestro. A la verga. Eso es algo que diría Teddy. Que pues... así es como nos llama Teddy en el juego, huevón. ¿Qué onda, Yosuke? ¿Qué andas haciendo, mi bro? ¿En qué andas? Debería preguntar por él. Lo olvidé completamente, huevón. O sea, tanta hambre de información tiene mi mente, huevón, que literal... esquipié totalmente a Naoto por un segundo. Por unos segundos, hermano. Oh, mira, ¿quién está aquí, huevón? El sospechosista número 1. A ver. Listo, pues. Dice, se me fue el internet, causa. A la verga. No, pues, hermano. ¿Qué internet tienes, bro? Yo tengo Win, ¿eh? Yo tengo Win y el Win es buenazo, la verdad. Es muy, muy estable y tiene muy buena velocidad también. Pero, ¿cómo se llama? Ya nos vamos yendo también. Literal, nada más esperaba a tener la posibilidad de poder guardar la partida. Para poder dejar el streamcito, pues, ¿no? Para otro momento. Que por cierto, el domingo vamos a jugar Hollowcito Night. Entonces, no va a haber el Peruano 4 en el domingo, ¿no? Mañana, sábado, no hacemos streams. Pero domingo sí.
domingo, Yosuke es un horario diferente. Hacemos streams en la tarde. O sea, digamos, pues, ¿no? A partir de la 1 p.m., 2 p.m. hasta las 4, 5, 5 y media máximo hacemos streamcito los días domingo. Dice, pi, no creo que mañana me una al stream. No, mañana no, en domingo hacemos stream. Mañana no, mañana es sábado, mañana también salgo yo, ¿verdad? Entonces en domingo en la tarde es que hacemos streamcito. Dice, normal, intentaré unirme el domingo si es que mi cerro no tiembla. ¿Ha habido temblor? Cabe aclarar, horario Perú. No, pero Yosuke, no te preocupes, Jason. Yosuke es de Cerrú también. De hecho, por lo que acaba de decir ahorita, puedes deducir que vive en Portal Esperanza. No, pero Jason, horario Perú, horario Colombia y horario México es prácticamente el mismo. Entonces, por eso ya no lo resalto tanto. Pero muchas gracias también por el ¿cómo se llama? Por el input, por supuesto. Acá el buen Jason, siendo el mejor moderador que podríamos tener de cualquier otro canal, hermano. Entonces, muchas gracias también. Ya que nos vamos despidiendo, por supuesto. Un enorme agradecimiento a Jason, que nos acompaña aquí prácticamente todos los días que hacemos streamcitos, ¿no? A Yosuke Simp 69, que por supuesto también nos acompaña por acá bastante seguido, ¿no? ¿Quién más? A Arcadia, que por supuesto viene por acá de vez en cuando también. A Wonder, que se nos unió el día de hoy. O no, o fue ayer. No, creo que sí fue hoy, ¿verdad? Porque aquí el Stream Manager me dice que justo ahora. Entonces no me dice ninguna fecha, lo cual me hace pensar de que fue justo el día de hoy, pues, ¿no? Sí, creo que sí. Y por supuesto a toda la gentecita que nos viene a ver, que no participa del chat y que nos están viendo y como que son tímidos, ¿verdad? Al momento de notar su presencia, se desmayan como Hinata y literal, salen del server. Salen del chat, ¿no? Porque literal eso fue lo que pasó. O sea, yo me di cuenta que teníamos 4 viewers. Y justo mencioné de que, a la verga, justo tenemos 4 viewers, ¿no? Y nada más después de eso, se fueron. Pero está bien, la gente que nos acompaña acá, al menos para checarnos un rato. Que por cierto, esos 4 viewers duraron bastante, fueron como media hora prácticamente. Entonces, de repente, estaban considerando que unirse, pues, ¿no? Entonces, bueno, todo el mundo es bienvenido, por supuesto, claro que sí. Entonces, pues siempre pueden venir, siempre que quieran. No es necesario participar del chat si es que no quieren hacerlo, ¿no? Siempre se respeta que quieran o no participar del chat mientras estén aquí disfrutando del stream con nosotros. No hay ningún problema. La verdad es que yo lo aprecio muchísimo, huevón. Y dice, saludos a la doña y te me cuidas. Sí, es cierto, pues ya nos vamos despidiendo, ¿no? Y listo, Jason, también te me cuidas, por favor, un saludito a la familia por allá, ¿no? Y bueno, los muchachones, Yosuke y Jason, muchas gracias por quedarse hasta aquí al final del streamcito. Se les aprecia un montón, pero es hora de decir adiós, ¿no? Y bueno, ahora sí. Chao, chao, muchachos. Cuídense.